Durante miles de años, la gente ha mirado lugares como Stonehenge y las pirámides de Giza y se ha hecho las mismas preguntas. ¿Cómo sabía tanto el mundo antiguo? ¿Cómo lograron hacer esto? Porque mientras más te adentras en las matemáticas ocultas dentro de estas estructuras, más extraño se vuelve todo. Proporciones conectadas con la Tierra y la Luna, patrones geométricos que se repiten entre civilizaciones que nunca debieron haber tenido contacto, piedras masivas movidas con un nivel de precisión que hasta el día de hoy no podemos explicar. Y según Randall Carlson, todo esto podría estar conectado con un antiguo conjunto de conocimientos ocultos transmitido a través de tradiciones secretas durante miles de años. Desde la leyenda de Hiram Abiff en la masonería, hasta la cábala y teorías que involucran el plasma, el misterioso cuarto estado de la materia que se dice constituye el 99% de nuestro universo conocido. En un momento, Randall incluso comparte su propia experiencia con un ovni que ocurrió hace apenas unas semanas. Él intenta responder las preguntas más extrañas de toda esta historia. Al observar todos estos megalitos, ¿de dónde provino este conocimiento? ¿Cómo es que entienden la geometría sagrada con un nivel de precisión tan alto? Bueno, hoy Randall Carlson va a explicar todo, desde la geometría sagrada hasta la masonería, los misterios ocultos y la posibilidad de que todos los seres humanos hayan olvidado algo tan fundamental sobre la naturaleza misma de la realidad. Este episodio es absolutamente fascinante y Randall Carlson es una verdadera leyenda. Así que, sin más preámbulos, siéntate, relájate y bienvenido a Camp. Randall, muchas gracias por acompañarme. Es un placer, Mark. Estoy muy emocionado. Como te decía antes, he visto muchas de tus apariciones en el podcast de Joe Rogan, así como en tu canal de YouTube, que es fantástico. Y ese ha sido el tema de muchas de mis exploraciones nocturnas en YouTube. Así que tenerte aquí frente a mí es realmente un honor. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias por invitarme, Mark. Esto es fantástico. Sí. Y ya tienes la computadora lista. Esto me emociona mucho. Esto me hace saber que estamos a punto de embarcarnos en una aventura. Sí, pensé que podríamos ver algunas cosas. Me encantaría eso. He estado investigando algunos misterios por un tiempo y tengo algunos gráficos, algunas imágenes y hasta algunos videos si puedo encontrarlos aquí. Pero de eso se trata el campamento, es aventurarse por lo misterioso. Así que sí, estás en el lugar correcto. Oye, rápido, la mayoría de las personas que ven este canal no están suscritas. Y cuando te suscribes, ayudas a que el canal crezca y te mantienes al tanto de cada nuevo contenido. Campamento de religión, campamento de historia y Camp Cañón. Ahora, volvamos a lo nuestro. Quiero decir, esto plantea la pregunta, ¿qué tan avanzadas eran las civilizaciones antes de Jan Ardrius? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Y creo que eran muy avanzadas, pero no de una manera que se parezca a nuestra civilización moderna. ¿Cómo podría haber sido? Bueno, creo que vemos algunos de los restos y algunos de los intentos de restaurar partes de esa civilización cuando observamos estas estructuras y monumentos antiguos. Solo piensa en Stonehenge. Bien, todos llevan años desconcertados con Stonehenge. ¿Qué es? ¿Y qué era originalmente? Bueno, está bien, ¿por qué? Bueno, tenían, ya sabes, alguna creencia religiosa bárbara, ya sabes, quienes quiera que hayan sido. Y ya sabes, en las versiones antiguas, los esclavos hicieron esto, igual que en Egipto y cosas así. Bueno, hemos avanzado desde entonces. Pero mira, nos enfrentamos a algo como Stonehenge. Hay mucho más en esa historia. Creo que tengo abierto aquí. Bien, aquí vamos. Una procedencia escocesa para la piedra del altar de Stonehenge. Ahora, no necesariamente tenemos que leer esto. Aparte de hecho, veamos. Así que esto es bastante reciente. Se publicó en 2024. Sí, muy reciente. Bien, esto es material completamente nuevo y de vanguardia aquí. Bien, entonces al observar Stonehenge, siempre se pensó que había dos tipos de piedra en Stonehenge. Una piedra azul riolítica, que es una roca ígnea que formaba el círculo de piedra azul y la herradura de piedra azul, y las piedras sarsen, que son predominantemente una arenisca cuarcítica. Así que hay dos tipos diferentes de piedra ahí. Ahora, esas formaban las grandes, las que ves principalmente y asocias con Stonehenge. Y debería tener un. Bien, entonces estas son las piedras sarsen. Entonces tienes los pilares verticales y luego tienes los dinteles, que son los horizontales. Y formaron un círculo, ¿verdad? Y estas son las piedras sarsen, areniscas, rocas cuarcíticas. Y luego veamos si tengo una. Bien, estamos haciendo un análisis geométrico ahí. Sí, ahí está. Así que esos son. Y luego, ahí adentro, puedes ver detrás de ellos, esos son los trilitos en forma de herradura, ¿verdad? Que son el mismo tipo de piedra.
y hay dos tipos diferentes de piedra. Bien, no quedan muchas de las piedras azules. Puedes ver aquí. Estas son algunas de las piedras azules. Y son de riolita ígnea, principalmente una roca ígnea. Así que aquí sabemos que hay alineaciones astronómicas incorporadas en Stonehenge, ¿verdad? Podemos venir aquí a Norteamérica y podemos encontrar las mismas alineaciones astronómicas codificadas en las construcciones monumentales de tierra que estaban aquí antes de que llegaran los europeos. Podemos encontrar las mismas alineaciones astronómicas, por ejemplo, en el Cañón del Chaco, en Nuevo México. Si vas al amanecer del solsticio de verano en la casa de Rinconada, es una estructura circular y hay una abertura. Y el amanecer del solsticio de verano, cuando está muy al norte. A medida que avanza en su ciclo anual, un rayo de luz atravesará esa abertura hasta el otro lado del círculo. Y luego hay un nicho en la pared que obviamente sostenía algo, una efigie de algún tipo. Y ese rayo de sol ilumina ese nicho. Entonces, claramente estaban haciendo esta observación. Hay algún tipo de ceremonia, algún tipo de, ya sabes. Pero aquí en Chaco, la cuestión es que en el Cañón del Chaco, en Nuevo México, y esto presumiblemente se remonta a hace un par de miles de años, están haciendo la misma observación que quien construyó Stonehenge, ¿verdad? Ahora, cuando el sol salía, pasaba sobre la piedra del talón, atravesaba una abertura en los pilares y alumbraba la piedra del altar, que era la piedra que estaba situada más o menos en el centro. Bien, entonces aquí está. ¿A dónde va esto? Ahora, esto es solo un análisis geométrico de la geometría sagrada en Stonehenge. Veamos qué dice esto. Bien, Lunisticio, sigamos adelante. Bien, ahora esto es Newark, en Ohio. Y esta era una de las obras monumentales de tierra a las que me refiero con bastante frecuencia. Y tiene exactamente las mismas alineaciones lunares y solares que Stonehenge. Quiero decir, la explicación más obvia sería que esto es algún tipo de registro antiguo y que ellos pueden, claro, tener la alineación del solsticio. Y luego, cuando ven que el sol pasa justo por estos pilares y cae en una efigie, entonces saben que oficialmente es el momento de comenzar el verano o el momento de comenzar el invierno. sin embargo, también puedes saber eso simplemente poniendo algunos palos en el suelo. No tienes que mover un montón de piedras de 10 toneladas y extraerlas y transportarlas 20, 30 millas o 200 millas como las piedras azules. Pero de lo que se trata este nuevo trabajo, es de la piedra del altar. Bien, ahí podemos ver arriba. ¿Ves donde dice la piedra del altar? Ahora está acostada. Probablemente estuvo de pie en este eje. Mira, este es el eje del amanecer del solsticio de verano. Así que la mañana del solsticio de verano es cuando sale el sol. Está iluminando esta piedra, la piedra del altar. Bien, así que vamos a saltarnos todo esto por ahora. Bien, aquí está. Así que Stonehenge, el círculo de piedras en pie neolítico ubicado en la llanura de Salisbury en Wiltshire, Inglaterra, ofrece una visión valiosa de la Gran Bretaña prehistórica. La construcción de Stonehenge comenzó tan temprano como en el año 3000 a.C., con modificaciones posteriores durante los siguientes 2 milenios. Los megalitos de Stonehenge se dividen en dos categorías principales: piedras sarsen y piedras azules. Las piedras sarsen más grandes están compuestas de silcrete de Durocrost, predominantemente extraído de West Woods, Marlborough, aproximadamente a 25 kilómetros al norte. Entonces tuvo que ser extraída y luego transportada, ¿verdad? Así que planteamos, está bien, pero aquí está el asunto. Voy a retroceder un poco. Veamos si tal vez puedo. Sí, aquí está. Veamos. Así que el megalito central de Stonehenge, la piedra del altar, es la más grande de las piedras azules y mide 4.9 por 1.0 por 0.5 metros. Ahora, 4.9 metros serán aproximadamente 15 pies.
Así que es una piedra de muy buen tamaño, ¿verdad? Sí. Y ahora es una piedra yacente que pesa, ¿qué será? 6 toneladas y está compuesta de una arenisca micácea de color verde pálido con una mineralogía distintiva. Ahora, esa pista justo ahí, mineralogía distintiva, contiene barita, calcita y minerales de arcilla, con una notable ausencia de feldespato potásico. Trabajos petrográficos previos sobre la piedra del altar han sugerido una asociación con la antigua arenisca roja, o la ORS, un conjunto de rocas sedimentarias del Silúrico tardío al Devónico que aflora ampliamente en Gran Bretaña e Irlanda. Pero luego, aquí vamos, esto dice que acotar la procedencia de la piedra del altar podría dar información sobre la conectividad de los pueblos neolíticos que no dejaron ningún registro escrito. No se sabe con certeza cuándo llegó la piedra del altar a Stonehenge. Sin embargo, puede que haya sido colocada dentro de la herradura central de Trilitos durante la segunda fase de construcción. Alrededor del año 2500 a.C., es decir, hace unos 4500 años, lo cual es interesante porque esa es la fecha del antiguo reino de Egipto y el periodo principal durante el cual se estaban construyendo los zigurat en Sumeria. Y también es precisamente la fecha de las primeras obras monumentales de tierra en América, en Luisiana, Poverty Point, Watson Break y varios otros. Bien, entonces una fuente propuesta temprana para la piedra del altar es Mill Milby, en Pembrokeshire, cerca de Minid. Me cuesta trabajo decir eso. Minid Preseli, la fuente de las piedras azules doleríticas y riolíticas. Básicamente, lo que está diciendo ahí es que siempre pensaron que la piedra del altar venía de este lugar en Gales, de donde vinieron el resto de las piedras azules. Un lugar diferente. Un lugar diferente. Así es, un lugar diferente. Sin embargo, las inconsistencias en la petrografía y las edades de los circones detríticos entre la piedra del altar y el subgrupo coeschistón han descartado esta fuente. Entonces, ¿de dónde vino? Bueno, creo que tengo un mapa aquí para mostrar eso. Y vamos a la siguiente diapositiva. Aquí está. Así que aquí está Stonehenge en la parte inferior. En la parte superior, a ver si puedo recuperar mi cursor. Pero puedes ver justo en la parte superior de Escocia. Ese pequeño punto rojo. Ese pequeño punto rojo. Sí. De ahí vino. Wow. Así que ellos fueron hasta allá arriba. Y entonces, está bien. Entonces dice que la BBC informa que este descubrimiento de que vino de allá arriba muestra que la construcción de Stonehenge fue un esfuerzo colaborativo mucho mayor de lo que los científicos pensaban. También significa que el antiguo monumento cerca de Salisbury, en el suroeste de Inglaterra, fue construido con piedras de todas partes de Gran Bretaña. Así que aquí cito a algunos de los arqueólogos o geólogos, no estoy seguro de cuál de los dos eran, que se dieron cuenta de esto. Él dice que nos sorprendió muchísimo cuando descubrimos que era del noreste de Escocia. El profesor Pierce, quien también estuvo involucrado en el descubrimiento actual, le dijo a BBC News que fue un impacto, por decirlo menos. Venir desde esa distancia, más de 700 kilómetros, fue algo extraordinario. La gente del Neolítico debió estar bastante bien conectada, mucho más de lo que la mayoría les reconoce. Debieron estar muy bien organizados. Stonehenge parece ser este gran esfuerzo británico que involucró a diferentes personas de todo el territorio. Quiero decir, una piedra de 6 toneladas y 4,5 metros de altura traída desde la parte más al norte de la isla. Sí. Todo el camino hasta el sur donde está Stonehenge. Y tuvieron que cruzar barreras montañosas a través de densos bosques y ríos. Entonces alguien dijo, bueno, lo llevaron por mar. Bueno, si miras el Mar del Norte es famoso por sus tormentas, sus vendavales, ya sabes, feroz, la cantidad de barcos que se han perdido. No habría sido más fácil llevarlo por el Mar del Norte en barco, ¿verdad? Bueno, otro participante en el estudio sobre la piedra del altar fue el Dr. Roberto H., de University College London, quien fue citado por la BBC diciendo que este trabajo plantea dos preguntas importantes. ¿Cómo fue transportada la piedra del altar desde el extremo norte de Escocia, una distancia de más de 700 kilómetros o 435 millas hasta Stonehenge? Y más intrigante aún, ¿por qué?
Hay barreras físicas evidentes para transportarla por tierra y un viaje igualmente desafiante si se hace por mar. Estos hallazgos tendrán enormes repercusiones para comprender a las comunidades en tiempos neolíticos, sus niveles de conectividad y sus sistemas de transporte. Una de las curadoras principales que trabaja para English Heritage, la organización que supervisa y monitorea Stonehenge, Heather Sidwell, se sintió obligada a comentar que, cito, «Es fenomenal que la gente de esa época haya traído una piedra tan grande hasta aquí. Debieron de tener una razón muy convincente para hacerlo». En una entrevista con Phys.org, Sidwell especula que Stonehenge no es un sitio de asentamiento, sino un lugar de ceremonias o rituales. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué tipo de ceremonias? ¿Qué tipo de rituales? Está bien. Sí, debieron tener una razón convincente para hacerlo. Y podríamos preguntarnos, ¿cuál es la naturaleza de una ceremonia o ritual que requiere transportar una piedra de 6 toneladas a lo largo de más de 740 kilómetros? Decir simplemente que tenía una función ritual o ceremonial, o, y esto lo digo yo, decir simplemente que tenía una función ritual o ceremonial no nos dice nada. Yo propondría que fueron las propiedades mineralógicas únicas las que impulsaron a estos constructores megalíticos a emprender una tarea tan desafiante, ya fuera por tierra o por mar. Pero esto abre una caja de Pandora que la mayoría de los arqueólogos se resisten a reconocer. Se ha demostrado de manera convincente que estos constructores también eran astrónomos. Y es innegable que eran ingenieros sumamente capaces. Ahora parece probable, con evidencia como esta, que también eran geólogos. Pero esta conjetura razonable conlleva algunas implicaciones que realmente invitan a la reflexión. Quizás sea momento de ampliar nuestra forma de pensar y darnos cuenta de que las funciones ritualísticas antiguas de estos pueblos olvidados no se basaban en creencias supersticiosas o infundadas, sino que, de hecho, tenían un propósito científico. Esto nos lleva a una conjetura que he estado proponiendo durante décadas. Las estructuras sagradas que se encuentran en todo el mundo antiguo, ya sean templos, pirámides, obras de tierra, estructuras megalíticas o catedrales, que muestran paralelismos tan sorprendentes en diseño y función, abarcando tiempo y espacio, eran componentes de una tecnología arcaica, una tecnología que se ha perdido durante siglos, si no es que milenios, y que ahora está a punto de ser redescubierta. Entonces, ¿qué tiene de especial esa piedra específicamente? Cuando mencionaste esta propiedad del material que también se señala en el artículo, esta propiedad distinta del material, la barita. Altas concentraciones de barita. ¿Y qué hace Berai? Sí, una trampa, Crystal. Él lo sabe tan bien como cualquiera de nosotros. Sí, o sea, varita. ¿Qué sabemos? Yo ya investigué. He hecho algo de investigación sobre la varita, seguro. ¿Tiene propiedades magnéticas? ¿Tiene propiedades eléctricas? O sea, ¿qué es lo que hace que este material sea tan llamativo? Esa es la pregunta. Así que las concentraciones de varita varían mucho dependiendo del entorno geológico. Existen cantidades traza en muchos ambientes. Los principales yacimientos comerciales se encuentran como depósitos sedimentarios en capas, que a menudo comprenden del 50 al 90% de varita en peso. Los depósitos en capas, como los de Nevada, Arkansas y China, representan la gran mayoría de las reservas mundiales. Así que pasaron por un residuo. Funciona como un material de calibración. Las concentraciones están altamente localizadas en betas. Qué interesante ver. Y no tengo la respuesta a eso porque, o sea, esto salió en 2024. Dije, está bien, entonces, ¿cómo los arqueólogos y geólogos se dieron cuenta de que no era de Gales? Fue porque la mineralogía no coincidía con eso. Entonces empezaron a buscar. Ahora hay toda una base de datos que cubre grandes partes del mundo, que identifica qué tipos de rocas, la petrología de diferentes tipos de rocas y dónde se encuentran. Y entonces, al revisar esa base de datos, encontraron que el único lugar donde se encuentran rocas con esta mineralogía en particular es en las Orcadas y en el extremo norte de Escocia. ¿Verdad? Entonces aquí, lo que era distintivo en la mineralogía era esta alta concentración de varita. Ahora, luego lo vi y pensé, está bien, supongamos que por alguna razón es esta mineralogía única la que hizo que fuera tan atractivo obtener este tipo de roca. Bueno, tal como dijo el arqueólogo, debe haber habido una razón, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, está bien, pensemos en la función,
La piedra del altar está ahí. La luz del sol entra y la ilumina en un día especial del año. Bueno, ¿hay algo que suceda? Esto es, mira, aquí es donde mi propia investigación en este momento se está planteando esta pregunta. Y no tengo la respuesta, pero encaja con mucha otra investigación que sugeriría que estamos viendo una parte de algún tipo de tecnología antigua. No recorrieron casi 500 millas hasta allá, extrajeron esta roca y la trajeron de vuelta. ¿Por qué no ir simplemente a donde obtuvieron las piedras de Sarsen, a 20 millas de distancia, y sacar de ahí la piedra del altar? No, no hicieron eso. Bueno, entonces si tenían una razón muy convincente, también debieron haber sabido, ok, ¿dónde está la piedra que tiene esta propiedad única? Bueno, sabían dónde encontrarla, lo que me dice que, ok, entonces están buscando, no solo son astrónomos, también están observando la geología. En encontrar tipos específicos de piedras. Encontrar tipos específicos de piedra para crear esta estructura. ¿Verdad? Entonces, mira, ojeé algunas cosas que muestran la geometría. Y es parte de este corpus de geometría sagrada que encontramos presente en estructuras antiguas de todo el mundo. Así que he profundizado mucho sobre las similitudes y paralelismos entre las estructuras sagradas, lo que llamamos estructuras sagradas, remontándonos al inicio de la historia registrada y ahora potencialmente con lugares como Göbekli Tepe, mucho antes de la historia registrada, pero avanzando en realidad hasta la Edad Media. Y un amplio rango geográfico alrededor del planeta, mostrando que hay algo en común, que encontramos una geometría común entre estas estructuras. Encontramos orientaciones comunes una y otra vez, la misma orientación hacia los movimientos celestiales. Y también encontramos otras cosas. Y no tendremos tiempo de entrar en todo eso hoy porque probablemente tendremos que hacerlo en algún momento después. Creo que sí. Sí. Además, una cronología similar también. Tú lo señalaste. ¿Sí? ¿Qué dijiste? Creo que esto fue hace 4.600 años, que es más o menos la época del antiguo reino en Egipto, la creación de, ya sabes, las grandes pirámides de Giza, así como también mencionaste las estructuras de montículos que se encuentran en toda Norteamérica. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, esto es básicamente como un plano reconstruido del lugar. Y tienes un círculo exterior, y luego entonces el círculo exterior serían las piedras Sarsen. Luego tienes el siguiente círculo hacia adentro, que es el círculo de piedras azules. Luego tienes la herradura de Sarsen, que son los grandes trilitos o las piedras más grandes pilares verticales con un dintel encima. Luego dentro de eso tienes otra herradura, piedras más pequeñas. Esas también son piedras azules. Luego tienes la piedra del altar, ¿verdad? Y están dispuestas en una geometría muy precisa. Veamos si podemos pasar a la siguiente. Y estos, si puedes ver ahí, muestran la relación de los dos círculos. Bueno, y aquí están algunas de las dimensiones. Ahora, estas dimensiones, ya sabes, puedes discutir sobre ellas, pero realmente no importa. Lo que importa es que son muy cercanas. En otras palabras, las dimensiones que tengo aquí, si reprodujéramos Stonehenge y usáramos las dimensiones que tengo aquí, realmente no podrías notar la diferencia. Una analogía que uso es, supongamos, ya sabes, sabemos que hay diferentes sistemas de afinación en la música, ¿verdad? El sistema dórico usa 430 ciclos, 432 ciclos por segundo. Nuestro sistema moderno es 440, ¿verdad? Ahora, hay una diferencia ahí. Quiero decir, podríamos calcular cuál es el porcentaje de diferencia, pero la mayoría de las personas, a menos que seas un músico entrenado, no lo vas a detectar. Esa diferencia de 8 ciclos por segundo, ¿verdad? Así que estas mediciones podrías estar hablando de 100.7 o 100.9, pero no cambia la relación general. Eso es fundamental para poner las cosas, los patrones, las frecuencias en fase. Está bien. Así que lo que hice aquí fue revisar algunos de los diferentes números y proporciones. Entonces tienes los círculos de piedra azul, 79.2 pies, dentro del círculo de Sarsen de 100.8. Y cuando tomas la proporción de esos dos, resulta en 1.27272727.
Y ya sabes, de nuevo, dentro de un margen de error de, ya sabes, unas cuantas pulgadas hasta quizá 3 o 4 pulgadas, 5 pulgadas, pero eso no le quita importancia a la geometría. ¿Verdad? Y de todos modos, no esperaríamos encontrar geometría precisa después de todo este tiempo. Estaban tratando de lograr 1.25 como una proporción perfecta, tal vez haciéndolo de 100 pies por 80 pies, ¿o crees que intentaban hacerlo con este número específico? Creo que intentaban hacerlo con esta proporción específica justo aquí. Y veamos, tengo mi calculadora aquí. Bien, veamos. Ahí está. Bien. ¿Alguna vez has usado esta calculadora? Claro. Bien, mira, vamos a hacer 100.8 dividido entre 79.2. Y mira, solo vamos a revisar mis números aquí para asegurarnos de que 1.27 sea correcto. 1.2727272773. Sí, 27 un par de veces y luego 3. Sí. y luego se redondea. Está bien. ¿Cuál es la diferencia entre 100.8 y 792? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Así que resta 79.2 de 100.8. 20. Espera. ¿Cuál? Tú, voy a poner 100.8 y restar 79.2. Necesito reiniciar esto. Muy bien, aquí vamos. 100.8 menos 79.2. ¿Qué obtuviste? 21.6. Está bien, 21.6. Y tenemos 79.2. Bien, ahora haz la proporción de este número con este. Déjame ponerlo. 79.2 a 21.6. 3.6 periódico. 3.6. Está bien. Muy bien. Ahora, veamos. Ingresa, vamos a intentar algo aquí. Ingresa 79.2. No, mejor quitemos el decimal. Ingresa 7.920. Y divide entre 3.6. ¿Qué obtuviste? 2. Cientos. ¿Lo hice bien? Sí, estás muy cerca, muy cerca. Pero aquí redondeamos algunos números. Déjame ver la calculadora un segundo. Claro, ya. Bien, entonces tenemos 79.2 dividido entre 21.6, 3.6 periódico. Está bien. Está bien, entonces prácticamente lo que has hecho aquí, esta proporción aquí. Está bien, entonces, Cristos, mira allá arriba y dime cuántas millas o dime cuál es el diámetro de la luna. 2159 en números redondos. ¿Cuánto sería eso? 2100. 21 2100. 60, ¿verdad? Sí, Perdón. ¿Cuál es el diámetro medio de la Tierra? 12.742 kilómetros o en millas serían 7.918. Entonces esa es la proporción entre la Tierra y la Luna, justo ahí. Eso es lo que es, dentro de, ya sabes, unas cuantas millas. ¿Correcto? Pero astronómicamente, Insignificante. insignificante, sí. Así que... Ahora, la pregunta que debemos hacernos es si eso es una coincidencia. ¿Es una coincidencia? Así que aquí tenemos un cuadrado que está encerrando el círculo interior. ¿Ves que su diámetro, su longitud de lado es 79.2? Correcto. Bien, eso encierra el círculo. Ahora 79.2 por 4 nos da el perímetro de ese cuadrado. Entonces 79.2 por 4 nos da el perímetro del cuadrado. Y es este número justo aquí. Ahora, no voy a entrar en ese número porque este número realmente nos va a llevar a un tema muy profundo. 116.8, sí,
316.8. Así que si tomaras la Tierra con 7.920 y la encerraras en un cuadrado así, la geometría te daría eso. Ese cuadrado tiene 31.680 millas alrededor de su perímetro. Correcto. Ahora, si tomamos el círculo exterior, que era 100.8, entonces vamos a tomar el círculo exterior, 100.8, y vamos a usar el pi de los constructores, que es 22/7. Así que esto es lo que vas a hacer. Vas a poner, de hecho, puedes hacerlo, pon 100.8 por 22, dividido entre 7. ¿Qué obtuviste? 316.8. Sí. Entonces, lo que tenemos aquí es la solución al ejercicio de cuadrar el círculo, que fue el principal problema geométrico de la antigüedad. Pero está incorporado aquí mismo en las proporciones de Stonehenge con un alto grado de precisión. Ahora, de nuevo, ¿es esto una coincidencia? Que tengamos la solución a un problema geométrico que tiene un simbolismo profundo, la cuadratura del círculo. Por eso llamo a mi podcast La cuadratura del círculo, porque era como el problema que se consideraba imposible de resolver matemáticamente. Sin embargo, había formas de aproximarlo con un grado de precisión tan alto que no importaba para fines prácticos. Ahora, este es solo el primer nivel de adentrarse en esta geometría que parece haber proporcionado el modelo para Stonehenge. Ahora, podemos ponernos quisquillosos y ustedes lo hacen. Y yo, bueno, esto, ya saben, no importa porque en realidad este estudio de aquí dice que había una diferencia de 10 centímetros. Bueno, eso no importa. No importa porque creo que lo que estamos haciendo aquí es tratar con frecuencias. Y las frecuencias no tienen que ser exactamente precisas para generar interferencia constructiva o interferencia destructiva. Ya saben, en otras palabras, la interferencia constructiva significa que una frecuencia va a amplificar otra frecuencia en lugar de causar interferencia destructiva. Pero va más allá de esto. ¿Qué onda, chicos? Vamos a tomar un descanso rápido porque tengo que contarles algo un poco vergonzoso. Está bien, he estado haciendo ejercicio de manera bastante constante por un tiempo. Me encanta hacer ejercicio. Creo que es súper importante y parte de mi rutina diaria. Y realmente no como basura. Y estoy haciendo todo lo que se supone que debes hacer. Y me puse en bastante buena forma. Pero en algún momento noté que los resultados como que simplemente dejaron de coincidir con mi esfuerzo, más o menos por la época en que tuve un hijo. Ya sabes, hacía el mismo esfuerzo, pero no estaba obteniendo los mismos resultados en el gimnasio. Me salía un poco más de grasa en el abdomen, mi energía era algo inconsistente, la recuperación me tomaba un poco más de tiempo. Y supuse que simplemente me estaba haciendo mayor, lo cual tiene sentido, ¿no? Ya sabes, los hombres, cuando llegan a los 30, la testosterona naturalmente empieza a bajar. Y ya sabes, cuando eso pasa, tu cuerpo literalmente empieza a almacenar más grasa y empiezas a perder músculo más rápido. Pero aquí está lo que me afectó. Cuanta más grasa corporal tienes, más tu cuerpo realmente convierte la testosterona en estrógeno, lo que hace aún más fácil ganar esa grasa. Y es un ciclo que simplemente sigue repitiéndose. Así que empecé a tomar Mars Men. Y honestamente lo he estado tomando por un tiempo y de verdad he notado una diferencia. Esto va a sonar loco. Esto es real. En 2024 me hice análisis de sangre. Mi testosterona estaba bien, estaba como en el lado un poco bajo de lo normal y me hice análisis de sangre recientemente completamente sin relación con esto y he estado tomando Mars Men por, no sé, tal vez como 4 o 5 meses mi testosterona subió. Ahora, no sé si es por Mars Men, no voy a decir que es solo por ellos. Sabes, tal vez he estado comiendo un poco más sano, he estado durmiendo mejor, quién sabe, pero mi testosterona realmente aumentó. O sea, no lo podía creer. Siento que mi energía es más constante durante el día, mis entrenamientos han sido mejores. Y entrando al verano, de hecho estoy bajando de peso de una manera que me hace sentir mejor. Ahora, Mars Men es un suplemento natural. Ni siquiera lo tengo en el estudio porque está en mi casa. No tiene hormonas sintéticas ni estimulantes dudosos, solo ingredientes reales como Tongkat Ali, Shilajit, zinc, boro, y están diseñados para realmente mantener niveles saludables de testosterona. Ahora mira, puedes ir a comprar todos estos suplementos tú mismo. Puedes ir a comprar Tongkat Ali, Shilajit, pero tienes que asegurarte de que sean del lugar correcto. Tienes que asegurarte de que sean de la calidad adecuada. Y puede volverse caro tratar de juntar todo por separado. Pero con Mars Men ya tienes todo en uno, ya hecho para ti. Se fabrica en Estados Unidos. Cada lote es probado por terceros. Y más del 91% de los usuarios realmente reportan tener más energía.
Ahora, aquí está lo increíble de Marsmen. Hay una garantía de devolución de dinero de 90 días. 90 días, 3 meses para probarlo. Y si no es para ti, te regresan tu dinero. Cero riesgo. Y por tiempo limitado, las personas que están escuchando este programa van a obtener un 50% de descuento de por vida. No sé con qué frecuencia aparece esta oferta. No sé por qué lo están haciendo. 50% de descuento de por vida, envío gratis y 3 regalos gratis en mengotomars.com. Eso es mengotomars.com para 50% de descuento y 3 regalos gratis al finalizar tu compra. También está disponible en Amazon. Realmente funcionó para mí. Me gusta. Todavía lo tomo porque, ya sabes, me gustan los suplementos naturales y me hace sentir bien. Ahora, cuando te pregunten dónde lo escuchaste, diles que la buena gente de Camp Cañón te lo recomendó. Realmente ayuda más de lo que crees. Ahora, volvamos a lo nuestro. ¿Qué onda, chicos? Vamos a tomar un descanso rapidito. Porque hay una marca con la que estamos trabajando que me emociona muchísimo. De verdad, es uno de mis productos favoritos y se llama Ultra. Así es. Y Ultra acaba de lanzar algo que va a cambiar las reglas del juego. Ya cambió mi vida. Así que la forma en que lo pienso es que cada vez que estoy cansado y tengo sueño y no duermo bien, soy peor persona. Literalmente, si duermo mal 3 días seguidos, todo empieza a desmoronarse. Tomo peores decisiones. No soy tan bueno en el escenario. Siento que no soy tan bueno en el podcast. Como mal. No hago tanto ejercicio. Y a medida que envejezco, me doy cuenta cada vez más de que dormir es lo único que realmente importa. Si duermo bien, estoy de mejor humor. Soy un mejor esposo. Soy un mejor papá. Entreno mejor. Me siento mejor. O sea, todo parte del sueño. Ese es el asunto. Tomas gomitas de melatonina o algo así. Tienen tanta melatonina que en realidad pueden empeorar tu sueño. A veces estarás demasiado adormilado para despertar o tomas algún medicamento de venta libre para dormir. Sí, eso va a arruinar por completo tu sueño. Y no quieres depender de un medicamento fuerte solo para poder dormir como un adulto normal. Y por eso quiero hablarles sobre las nuevas bolsitas para dormir de Ultra. En serio, esto es genial. O sea, probablemente, no sé si viste que Joe Rogan las mencionó recientemente en su podcast de forma espontánea. Y la idea de Ultra es fascinante. Ahora, todos saben que Ultra tiene bolsitas de energía. Ya sabes, básicamente tienen el mismo ingrediente activo que encuentras en la cafeína y es un impulso sin nicotina que simplemente te hace sentir bien. Ahora, es increíble. Y he estado usando las bolsitas Ultra por un tiempo. Este es el nuevo sabor de frambuesa azul que me encanta. Y simplemente la tomo durante el día. Me ayuda a reducir mi consumo de nicotina y simplemente me siento bien. Te da como un pequeño impulso. Pero aquí es donde lo cambiaron. Hicieron una bolsita para relajarse. Y esta es la que me pongo justo antes de irme a dormir. Como cuando estoy sentado en el sillón con mi esposa viendo un programa y quiero ponerme algo. Me pongo la bolsita Ultra Sleep. Este es el sabor miel con limón. Sabe increíble. Y es que, ya sabes, es agradable hacer algo, ¿no? Ahora, aquí está el asunto. No me despierto agotado. No estoy consumiendo nicotina ni cafeína justo antes de irme a dormir. Esto en realidad tiene una combinación de ingredientes que tiene sentido. Tiene 1 miligramo de melatonina, que es una dosis mucho más razonable. No tienes que tomar de repente como 10 miligramos ni nada por el estilo. También tiene L-teanina, que ayuda a calmar los pensamientos acelerados. Básicamente solo relaja tu sistema nervioso central. Y te da esa sensación de que, en vez de estar dándole vueltas a las cosas en la noche, simplemente dices, me voy a dormir. También tiene magnesio, que ya deberías estar tomando para ayudarte a dormir. También tiene extractos de manzanilla, flor de la pasión y toronjil para ayudarte realmente a dormir mejor, dormir más tiempo y sentirte más recuperado. Y no es solo un ingrediente tratando de hacer todo, es un paquete completo para la noche en una sola lata. Son súper fáciles. Literalmente, solo me lo pongo en el labio antes de dormir, como 10 o 20 minutos antes, y estoy listo para dormir de inmediato. Y para mí, lo más importante es que quiero dormir mejor, sin sentirme destrozado al día siguiente. Y eso es lo que me encanta de Ultra. Así que con estos bolsitas para dormir, estoy logrando un sueño más profundo. Literalmente mi Whoop me muestra que estoy durmiendo mejor. No me siento atontado cuando me despierto. Y honestamente, haz el seguimiento con tu propio Whoop o con tu anillo Oura o lo que sea, porque este es exactamente el tipo de cosas que quieres probar. Los sobres Ultra Sleep te dan un sueño mejor y más profundo con ingredientes naturales en la dosis adecuada. Y los nuevos clientes pueden usar el código CAMP, C-A-M-P, para obtener un 15% de descuento cuando vayan a takeultra.com. Visita takeultra.com para obtener un 15% de descuento con el código. Te lo digo, todos van a estar usando estos sobres Ultra Sleep, así como todos los demás productos Ultra. Y te lo digo, les estoy dando el dato antes que a nadie. Y después de tu compra, diles que te enteraste de ellos gracias a la buena gente de aquí en Camp. Ahora, volvamos al programa. ¿Sabes? Podemos agregar así que este llamado sello de Salomón. Y ese tiene geometrías muy únicas. Y una de esas geometrías encaja muy bien en la geometría de Stonehenge.
Y nos da el radio de la herradura de piedras azules, las piedras pequeñas que están adentro. Ahora avanzamos 2000 años misma latitud, casi exactamente al este de Stonehenge. Encontramos la capilla de Glastonbury, o Glastonbury, Inglaterra, la abadía de Glastonbury, que tradicionalmente y según las leyendas se asocia como uno de los lugares de descanso del Santo Grial. Y en el extremo este de la abadía de Glastonbury está la capilla de Santa María. Y la proporción de largo a ancho es de 68.6 de largo por 39.6 de ancho. Bueno, sí, adelante, pon eso. 68.6. Divide entre 39.6, 68.6, 39.6. Obtienes algo muy cercano a 1.73. Exactamente. Bien, ahora si elevas eso al cuadrado, presiona el pequeño botón de elevar al cuadrado, verás lo que realmente están buscando. Lo siento, simplemente lo perdí. Bien, dilo una vez más. Bien, entonces 68.6. 68.6 dividido entre 39.6 y luego eleva eso al cuadrado, y vas a ver que es casi 3. Debería haber una pequeña x al cuadrado por ahí. La perdí, esa que está justo ahí. Bien, ahí está tu botón para elevar al cuadrado. Sí, Sí, ahí está, 1.732, y lo voy a elevar al cuadrado. ¿Y ves lo que es? Es la raíz cuadrada de 3. Ese fue uno de los números geométricos clave que encontramos incrustados en la arquitectura antigua de todo el mundo, esa proporción en particular. Ahora, si el diámetro de la Tierra, el diámetro medio, es prácticamente 7.920 millas, el radio de ese círculo sería la mitad de eso, pero entonces 7.920 y lo divides entre 2. 3.960, divide eso entre 100. ¿Y qué tienes ahí? Tienes el largo del lado, el ancho. Ahora, la leyenda dice que esta capilla se encuentra en el sitio de la primera iglesia cristiana, establecida por José de Arimatea y sus 12 discípulos, quienes dejaron Tierra Santa después de la crucifixión, llevando el cáliz a Inglaterra, y se presentaron ante el jefe pagano Arviragos. Y Arviragos les dio 12 terrenos para que él estableciera el recinto sagrado para la primera iglesia cristiana. Y en el centro de este terreno cuadrado construyó una pequeña capilla redonda. Y esa capilla fue consagrada. Los monjes que entonces habitaban este lugar durante generaciones se dedicaron al mantenimiento de esta capilla. Con el tiempo, se desgastó y la reemplazaron con otra capilla, pero mantuvieron las dimensiones de la original en la réplica. Existió durante más siglos y finalmente cayó en decadencia. Y construyeron una capilla de piedra y preservaron el diámetro de la capilla circular original en el ancho de esa. Ahora, ¿es Santa María la Virgen María o es Santa María Magdalena? Buena pregunta. No lo sé, pero hay algunas pruebas que sugerirían posiblemente a María Magdalena. Ahora, lo interesante de esto mientras avanzamos es que ahí está el plano de la capilla de Santa María. Está bien. Y aquí está Stonehenge en el plano. Y notarás esto, la estrella aquí, ¿verdad? Y tienes esto, y luego vamos a yuxtaponerlo exactamente a la misma escala, la capilla de Santa María. La capilla de Santa María. esa es la escala exacta del Stonehenge original. Absolutamente. Este es Stonehenge y la capilla de Santa María exactamente a la misma escala. Así que 2000 años después, retomaron parte de la misma geometría que encontramos formando la plantilla de Stonehenge. Ahora, 12 jaides de tierra. ¿Cuánto era un jaide? Bueno, eran 120 acres. Entonces, si tienes 120 acres y los multiplicas por 12, ¿qué obtienes? 1440. ¿Alguna vez te has topado con ese número bíblico? Había 144 codos en el muro de la Santa Jerusalén, esta ciudad sagrada.
Había 144,000 redimidos de la tierra. En otras palabras, sobrevivientes de la catástrofe. Está bien, entonces tienes 100, ¿cuánto era? 1440. 1,440 acres. Bien, ahora, ¿cuántos pies cuadrados hay en una acre? 43,560. Cristos, será mejor que revises mis números ahí. Pies cuadrados en un acre. 43,560. Eso es correcto. Y había 1,440 de ellos. Así que, sí, todavía tienes 1,4 y multiplicado por 43,560. 43,500. 60. Da un número grande, ¿verdad? Sí. Bien, ¿cuál es la raíz cuadrada de ese número? Presiona esto, tienes un botón de raíz cuadrada justo al lado de tu botón de x al cuadrado. Presiónalo. ¿Qué? ¿Que sacaste 7? 20. El diámetro medio de la Tierra. ¿Coincidencia? Ahora podríamos seguir y seguir con esto. Me imagino que estos tipos de números similares se repetirían con las pirámides de Giza. ¿Cómo dices? Como que estos mismos números se repetirían con las pirámides de Giza. Sí, podemos encontrar, sí, las correlaciones. Sí, por supuesto. Y estoy seguro de que es lo mismo con cualquier otra gran estructura megalítica. Encontramos estos números. Esto es parte de un corpus de lo que yo llamo los números cosmológicos. Y estos números cosmológicos se encuentran en todas estas estructuras antiguas. ¿Y cuál es tu teoría de trabajo sobre por qué estos son tan... Porque creo que ciertas proporciones geométricas eran fundamentales para el funcionamiento de esta tecnología. Porque creo que, de nuevo, estamos tratando con frecuencias, estamos tratando con longitudes de onda. Y creo que estamos tratando con energías dentro de la Tierra, estamos tratando con energías cósmicas. Estamos tratando con la interfaz de energías terrestres relacionadas con el geomagnetismo y energías cósmicas, que podrían estar relacionadas principalmente con la heliosfera y el Sol. Pero va más allá de eso. Creo que estamos tratando con eso justo aquí. Creo que nos estamos acercando peligrosamente a la cuestión de qué era esta tecnología antigua. Y veo, cuando observo los terraplenes monumentales de Norteamérica, o cuando miro las pirámides escalonadas de Yucatán, o incluso los templos de Grecia, encontraremos esas mismas proporciones al observar los templos y estructuras sagradas de Indochina, Angkor Wat, Angkor Thom. Encontramos las mismas proporciones y relaciones incrustadas ahí. Tengo presentaciones completas donde tengo el análisis de los planos, las elevaciones, las catedrales góticas, por ejemplo. Encontramos los mismos tipos de orientación. ¿Por qué orientarías una catedral hacia la salida del sol en un cierto día del año? ¿Por qué quienes construyeron los terraplenes de Norteamérica estaban interesados en las posiciones y relaciones entre el sol y la Tierra? Pero no solo eso, los ciclos de la Luna. El ciclo de 18.6 años es un periodo recurrente para el ciclo lunar entre sus posiciones máximas y mínimas de salida. Aún así, puedes ver Angkor Wat, puedes verlo en Camboya. Puedes ver los terraplenes de Newark en el valle del río Ohio, las mismas alineaciones. Puedes ver Chaco, puedes ver Chimney Rock en el sur de Colorado. Esas alineaciones están consagradas en dos pilares naturales y una kiva que fue construida con un punto de observación donde podía seguir ese ciclo de 18.6 años de la Luna, y sigue. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, ¿me vas a decir que todas estas culturas tan diferentes, dispersas a lo largo de los siglos y por todo el mundo, están usando la misma geometría, los mismos alineamientos astronómicos y, como ahora estamos viendo, evidencia de un entendimiento de la geología? El trabajo de Paul Devereux, que se remonta a finales de los 70 y a los 80, él era un investigador británico que comenzó a estudiar la ubicación de todas las estructuras alrededor de las islas británicas, los círculos, los menhires, las piedras erguidas. Lo que encontró fue que había un componente geológico y documentó esto en 3 o 4 libros diferentes.
Él descubrió que no solo había una preocupación por los patrones en el cielo y en el firmamento, también les preocupaba lo que ocurría debajo. En cierto sentido, tenemos el principio alquímico de como es arriba, Así es abajo. y creo que estas estructuras, Stonehenge, las obras de tierra de Newark, los templos en Centroamérica y Yucatán, los templos en Perú, Bolivia, incluso las estructuras en Grecia, porque encontramos en muchas de ellas que el Partenón está diseñado geométricamente. ¿Por qué están haciendo esto? Creo que hay una razón convincente, usando esa palabra, de por qué movieron esa piedra. Casi 500 millas había una razón convincente, y creo que la razón convincente, el secreto de lo que estaban haciendo, está contenido en la leyenda del Santo Grial. Recuerda a José de Arimatea. Viajó, salió de Tierra Santa y fue a Glastonbury, presumiblemente llevando el Santo Grial, fuera lo que fuera. Y ahora las leyendas asociadas con Glastonbury, sí, que sirvió de resguardo durante algún tiempo del Santo Grial. Bueno, ¿qué era el Santo Grial? Bueno, no íbamos a tener tiempo de entrar en los detalles de todo el corpus de docenas de escritos sobre lo que pudo haber sido el Santo Grial, porque cada autor lo describe de manera muy diferente, ¿verdad? No, ningún autor lo describe igual. Ahora, en la versión cristianizada, sí, es el cáliz de la última cena. Cristo bebió de este cáliz y lo pasó entre sus discípulos. Todos bebieron de él, y él dijo, esto representa mi sangre, ¿verdad? En la historia, José de Arimatea toma esa misma copa y cuando recibe permiso de Poncio Pilato para bajar a Jesús de la cruz, después de solo 6 horas, porque Pilato, primero que nada, no creía que Jesús realmente estuviera muerto después de solo 6 horas, porque él decía que los romanos eran maestros en poder prolongar la agonía de la crucifixión. Así que no lo creyó. Por eso envió al centurión Longino con su lanza, le perforó el costado a Jesús, no obtuvo respuesta, regresó y dijo, sí, está muerto. Pilato dijo, sí, adelante, tomen el cuerpo. Entonces, ¿qué hace José de Arimatea? Él va y recoge la sangre y los fluidos que salen del costado de Jesús, la sella. Y es aquí donde pasamos de la Biblia a la leyenda ahora. Y según la leyenda, él fue con sus 12 discípulos a Inglaterra y de ahí surge la historia y el establecimiento del recinto sagrado de 101.440 acres. Wow. Sí. Ahora, supongo que mi pregunta es, ¿crees que estas frecuencias y esta geometría sagrada en estas construcciones megalíticas tienen algún tipo de influencia material en su capacidad para comunicarse con lo divino? Sí. Sí, y creo que eso realmente es un componente de la tecnología, y creo que estamos justo al borde de eso en este momento, redescubriendo a través de las propiedades del cuarto estado de la materia, que creo que es el que es como, podrías pensar en la fase interdimensional entre el mundo material y el mundo espiritual, el mundo del plasma. Y que ahora sabemos por estudios que el plasma es muy extraño. Y que, cuando se somete a ciertas frecuencias, puede autoorganizarse en patrones geométricos coherentes. Y resulta que algunas de esas frecuencias son exactamente los números y proporciones que obtenemos de las estructuras antiguas. ¿Qué me puedes decir sobre la geometría del colisionador de partículas del CERN? ¿Has investigado eso en algún momento? No, supongo que ahora necesito hacerlo. Me daría mucha curiosidad saberlo. Es este enorme círculo. Cierto. Sé lo que es y no he investigado la geometría de eso. No, no lo he hecho. Me daría mucha curiosidad saber si hay algún tipo de correlación ahí. Bueno, Tal vez la haya. Voy a recomendarte un libro si quieres leer lo que se llama La nueva ciencia de los cielos de Robert K. Temple. Se trata de algunos de estos descubrimientos emergentes sobre el plasma y la física del plasma. Y algunos de los... Está bien, durante años, literalmente desde que era adolescente y leía libros sobre ovnis, quería ver un ovni. Quiero ver un ovni. Pasan los años, crezco. La gente me dice, sí, ya sabes, vi esa cosa.
Así que yo dije, wow, eso es interesante. Pero ya sabes, eran cosas como mi madre y yo íbamos manejando y vimos esta nave. O ya sabes, vi estas luces extrañas flotando. O ya sabes, me cuentan estas historias. Yo dije, ¿por qué nunca he visto algo así? ¿Qué día es hoy? Entonces, hace una semana, el domingo, vi por primera vez algo en el cielo. ¿Qué era? No lo sé. ¿Cómo era? Bueno, ¿cómo podrías describirlo? Bueno, está bien. Eran esferas de luz. Bueno, estoy en esta conferencia llamada Búsqueda de Civilizaciones Antiguas en Sedona, Arizona. Y hay una joven ahí, Sheila, no recuerdo su apellido, que ha estado trabajando en esto. Beckett, no, Sheila. Una joven muy interesante, muy inteligente. Ella está trabajando con frecuencias, ¿verdad? Y algunas de las asociaciones asombrosas con las frecuencias. Sería una persona interesante para entrevistar, y podría venir aquí y mostrarte cosas con su osciloscopio y poner cosas en la pantalla, simplemente incoherentes, y luego sometidos a ciertas frecuencias que son los mismos números, y de repente los ves unirse en estas hermosas geometrías. He visto esto con arena y un subwoofer. Es algo así. Y puedes reproducir un sonido en el subwoofer y crea un patrón. Sí. Es algo así. Está bien. Entonces ella entró y dijo, mira lo que tengo en mi teléfono. Y yo le dije, bueno, está bien. Así que veo estas luces en las nubes. Ella dice, mira esto, y lo presiona. Y estas luces están haciendo esto. ¡Wow! ¿Cuándo lo tomaste? Y ella dijo, hace un momento. ¿Qué? Ella dijo, ¿quieres ver? Le dije, sí, salgamos al balcón. Salimos al balcón. Ella saca unos binoculares de visión nocturna de grado militar y dice, se supone que ni siquiera debería tenerlos, no son legales, pero esto es lo que quiero que hagas. Mira allá arriba. ¿Ves ese poste allá afuera? Mira a la derecha y justo arriba de ese poste. Está bien. No veo nada, veo las nubes y eso. Ella dice, sigue mirando. De repente, una bola de luz sale de la nube. Un segundo o dos después, aparece una segunda detrás de ella. Un segundo o dos después, aparece una tercera detrás de ella. Digo, ¿qué es esto? Y estoy mirando. Y luego, al poco tiempo, ya hay 5 de ellos. Y empiezan a hacer este baile. Y digo, ¿qué demonios estoy viendo aquí? Sabes, todavía no lo sé, pero tengo una sospecha sobre lo que estaba viendo. ¿Sabes qué es el rayo globular? Está bien. Bueno, lo que sea que estaba viendo si era rayo globular. Ahora, el rayo globular es plasma. Es plasma coherente. Eso es todo. Es plasma coherente. Pero lo que estoy viendo no es como el rayo globular que verías, ya sabes, como algunas representaciones lo muestran, ya sabes, entrando a una habitación o... Ya sabes. Estas cosas habrían sido muy grandes porque podía verlas contra las nubes. Y me parecieron enormes bolas de... rayo globular. Pero están haciendo esto casi como una danza organizada y coherente. Y yo pensaba, a ver, ¿estoy viendo algo que es totalmente natural? No tengo ningún concepto de algo como esto que sea natural. ¿O estoy viendo algo que es inteligente? Y todavía no tengo una respuesta. Pero vi algo que nunca había visto antes. No podía explicar lo que estaba viendo, y fue muy impresionante. ¿Cuál fue su explicación? Bueno, en realidad no me dio ningún tipo de, ya sabes, no sé. Entonces, en ese momento, un par de personas más se acercaron y me preguntaron, ¿qué estás viendo? Y les dije, tienes que ver esto, mira esto. Así que al final éramos como 4 o 5 personas paradas ahí viendo estas cosas. Y luego, ya sabes, me quité los lentes de visión nocturna mientras alguien más los usaba. Estoy mirando hacia arriba, y entonces pude verlos realmente a simple vista. Así que, ya sabes, eso confirmó que sí, hay algo allá arriba. Ahora lo estoy viendo a simple vista. Pero mi conclusión es que creo que estaba viendo algún tipo de manifestación coherente de plasmas. Pero no lo sé. Todavía 2 semanas después, sigo sin entender qué demonios vi. ¿Y por qué? ¿Y por qué? And why. ¿Y cuál fue finalmente la frecuencia de la fuerza que creó el plasma para que fuera tan coherente? Sí.
Aún no tengo respuestas, pero espero que sí. Voy a preguntarle a Sheila. ¿Cuál es tu explicación, Sheila, para lo que acabamos de ver allá arriba en el cielo? Porque nunca he visto algo así. Extraño. Fue extraño. ¿Sentiste que te invadía alguna sensación? ¿O estabas emocionado? Sí. Estaba emocionado. Sí tenía la piel de gallina de la cabeza a los pies, como que... Es porque me sorprendió. Una cosa es ver lucecitas bailando en su teléfono. Y ahora estoy viendo esta cosa y veo, ya sabes, este grupo de nubes allá arriba. Y estas cosas están saliendo de las nubes. Y luego empiezan a hacer este baile. Están girando alrededor unas de otras en movimientos como espirales. Y puede sonar extraño, pero ¿sentiste como si estuvieras observando algo que sucedía de manera ontológica o sentiste que era para ti? No, realmente no sentí que estuviera pasando específicamente para mí. Pero sí, creo que lo era. O sea, claramente estaba sucediendo porque otras personas también lo estaban viendo en ese momento. Y ella había estado afuera, lo había visto y de hecho lo fotografió, lo grabó en video con su teléfono y luego entró y me lo mostró. Y eso continuó probablemente durante 10 o 15 minutos. Sí, sí. Extraño. Y luego desaparecieron por un rato. Alguien más está mirando y no los veo. Dije, solo sigue mirando. Al poco rato vuelven a salir de las nubes. Otra vez. Otra vez, sí. Sí. ¿Y a qué hora del día fue esto? Esto fue como a las 11 de la noche, más o menos. Debía haber anotado a qué hora era. Estaba tan sorprendido por lo que estaba viendo que ni siquiera pensé en eso. Eso es fascinante. Lo sé. Me encantaría ver el video después, si puedes ponerte en contacto con ella. Dijiste que su nombre era Sheila. Sí. Me encantaría saber si todavía tiene el video. Me encantaría verlo. Estoy seguro de que no lo habría borrado. Estoy seguro de que todavía lo tiene. Interesante. Sí. ¿Y eso encaja en tu teoría más amplia de cómo funciona todo esto? Bueno, Tal vez porque de verdad, regresando al libro que recomendé, Una nueva ciencia de los cielos, una de las cosas que él postula ahí es que bajo ciertas circunstancias, los plasmoides pueden aglutinarse y adoptar formas y mostrar signos de inteligencia. yo sí. Sí. Y de alguna manera, estas frecuencias pueden propiciar esta inteligencia plasmática, quizás. Quizás, sí. Ahora sé que estoy dando algunos saltos lógicos aquí, pero simplemente me llama la atención que tienes las pirámides de Giza, iglesias en Glastonbury, logias masónicas, todas siguiendo la misma geometría sagrada. Sí, quizás todos están tocando diferentes partes del elefante, tratando de entender qué es lo que están. Diferentes partes del elefante. He usado esa analogía frecuentemente y trato de llegar a algún tipo de... Y mira, eso nos lleva de nuevo a la pregunta del grial otra vez. Porque mi opinión sobre eso es que todos estos diferentes autores, puedes leer, ya sabes, al autor anónimo de Parleveux, puedes leer a Chrétien de Troyes, puedes leer a Robert de Boron, puedes leer a Wolfram von Eschenbach y a muchos otros más. Y cada uno de ellos es casi como si estuvieras leyendo sobre algo diferente. En la forma en que lo describen físicamente y sus propiedades. Y las propiedades de eso, sí. Y fue Chrétien de Troyes quien realmente lo adaptó a la versión cristianizada. Pero hay variantes de la historia que preceden al cristianismo por al menos un milenio. Y así como el cristianismo se apropió de muchas de las tradiciones anteriores, lo que llamaríamos tradiciones paganas, una y otra vez, como la Catedral de Chartres. Recomiendo ir ahí. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está la cocina? Está al sur de París, quizá entre 80 y 120 kilómetros. Y está en una colina, en un pequeño pueblo. Busca. Veamos algunas fotos de la Catedral de Chartres. De hecho, voy a ir a París en 3 semanas. Bueno, necesitas desviarte hacia el sur e ir a Chartres. Porque Chartres es uno de los sitios sagrados más importantes de la Tierra, del planeta. Sin excepción. Y vamos a ver un par de cosas rápidas aquí, si está bien. Ahí está, sí. Ahora, la Catedral de Chartres está construida en la intersección de varias fallas principales por las que fluye agua. Y en tiempos paganos había un manantial muy profundo ahí que se consideraba sagrado. Y ese manantial ahora fluye hacia la roca madre y hay una cripta a la que puedes bajar.
y verás un pozo ahí abajo. Baja a la cripta. Tengo fotos de eso en mi presentación de PowerPoint aquí en algún lugar. Pero bajas a la cripta. Puedes mirar hacia abajo al nivel freático. Verás el agua en el fondo de este pozo, y ese es el nivel freático. Ahora, si entras en la nave principal, que es la parte principal, hay un laberinto. Veamos si tenemos fotos de eso. Ahí está la cripta. Sí, eso es. ¿Sí? Entonces bajas ahí y puedes ver el pozo, y desde ahí se ve el nivel freático. Ahora, cuando estás en el piso de la nave, la altura de la bóveda es la misma distancia por encima del piso que la que hay entre el piso y el nivel freático debajo. No creo que eso sea una coincidencia. ¿Cómo es arriba? De nuevo, como es arriba, es abajo. Pon en la tabla laberinto. Esto es genial tenerlo. Solo le gritas. Es genial, lo entiende. Qué tipo tan increíble. Es el mejor. Sí. Oigan, chicos, vamos a tomar un descanso rápido porque quiero hablarles sobre GLD. Es una empresa nueva, increíble con la que estamos trabajando y que de hecho estoy usando ahora mismo. Ahora, aquí está el asunto. Probablemente ya tengan lo básico, ¿verdad? Siempre tienes como los tenis, tus tenis favoritos que siempre usas. Siempre tienes los jeans que siempre usas. Tienes esa camiseta negra que hace que se te vean los bíceps. Ya sabes, todos tenemos ese outfit con el que nos sentimos bien. Pero la mayoría de los chicos les falta la pieza final. Estoy hablando del dije de Jesús, estoy hablando de la joyería que completa todo el outfit. Sí, y de ahí viene GLD. De hecho, tengo este crucifijo aquí mismo y la verdad incluso solo tenerlo. Sabes, a veces cuando trabajas con algunas empresas piensas, bueno, de verdad espero que el producto sea bueno. Este sí lo es, lo uso todo el tiempo. De hecho, este es como el nuevo crucifijo. Perdí el último en una casa de baños, literalmente en una sauna. Perdí mi crucifijo, que tal vez sea la manera de Dios de decirme algo. Pero conseguí uno nuevo de GLD y lo he estado usando sin parar. A mi esposa le gusta y tiene un buen peso. Los detalles en persona se ven aún mejor. El broche es súper sólido. No se siente como algo que compraste en Times Square a un tipo cualquiera. No se siente como algo que pediste de, ya sabes, algún sitio sospechoso en Temu. Este es un crucifijo auténtico, sencillo y sobrio, y tienen un montón de cosas, no solo religiosas. Me lo pongo y siento que realmente tengo un atuendo. Simplemente me hace sentir bien. Y tienen de todo, cadenas, dijes, pulseras, relojes, ya sea que quieras algo discreto o algo que diga, oye, acabo de firmar un contrato, ¿sabes a lo que me refiero? Y si quieres la cadena de acabo de firmar con una disquera, también la tienen. Tienen colaboraciones oficiales con, o sea, básicamente todos, NFL, NBA, MLB, NCAA, NHL, DC Comics, MLS. Así que realmente puedes representar a tu equipo sin parecer que compraste mercancía de un tipo random afuera del estadio. Además, tienen piezas para todos los presupuestos. Pueden ofrecerte desde la pieza básica bañada en oro de 18 quilates hasta la pieza de oro macizo con diamantes naturales, e incluso hacen piezas completamente personalizadas. Así que si quieres un dije único, GLD realmente puede hacerlo para ti, y cada pieza está garantizada de por vida. Ahora, si todavía no te he convencido, déjame mejorar un poco la oferta, ¿de acuerdo? Por tiempo limitado, los oyentes de este programa, Camp Gagnon, Religion Camp, History Camp y todo el Camp Universe van a recibir una oferta increíble. Si usas el código CAMP, C-A-M-P, al momento de pagar vas a obtener un 40% de descuento en todo tu pedido en gld.com. Eso es un 40% de descuento en todo tu pedido con el código CAMP al pagar en gld.com. Y después de tu compra, te van a preguntar dónde escuchaste sobre GLD. Diles que te enteraste de ellos por, ya sabes, la buena gente aquí en el campamento. Mark y Cristos te enviaron. Y cada vez que haces eso, realmente ayuda, ya sabes, a apoyar el programa. Y muchas gracias a GLD y gracias a ti por sintonizarnos. Regresemos al programa. ¿Qué onda, chicos? Vamos a tomar un descanso porque quiero hablar contigo sobre algo que pasa a finales de tus 20 y principios de tus 30 que nadie te dice. Que básicamente tu capacidad para aguantar una noche de copas con los amigos cambia por completo. Bro, cuando tenía 22 años podía salir un jueves, dormir 3 horas, despertarme, ir a trabajar, luego ir al gimnasio, sentirme completamente normal y luego hacerlo de nuevo el mismo día. Me sentía invencible y ahora tomo como 2 copas de vino. Y a la mañana siguiente me despierto y digo, ¿qué hice? Y lo más loco es que ahora realmente puedo verlo. Literalmente uso un Whoop y puedo ver mi puntuación de sueño esa noche y decir, tomé 2 cervezas. Así que ahora tengo como un 5% de recuperación. Mi cuerpo está tratando de recuperarse del alcohol de muchas maneras diferentes, no solo por la deshidratación, o sea, afecta la química del cerebro y tu hígado tiene que procesar todo lo que tomaste.
Y por eso empecé a usar Cheers Restore. Ahora, Cheers Restore es increíble. Ni siquiera soy el que más toma y esto realmente me ha salvado en varias ocasiones. Muy bien, este es un suplemento para después de beber alcohol que está diseñado específicamente para apoyar tu hígado y tu cerebro después de tomar. Así que el ingrediente clave es algo llamado DHM, que los investigadores empezaron a estudiar por cómo interactúa con el alcohol en el cuerpo. Cheers en realidad fue inventado por un estudiante de Princeton y ahora está en todas partes. O sea, ha estado en Shark Tank, 50 millones de dosis, 30,000 tiendas, también tiene miles de reseñas de 5 estrellas en Amazon y ha sido respaldado por doctores, personas con doctorado, clínicos y todo eso. Y la idea es muy simple, eres un adulto normal, estás tomando unas copas. Muy bien. Cheers apoya a tu cuerpo para que te sientas mucho mejor a la mañana siguiente y todo lo que tienes que hacer es tomar 3 cápsulas después de tu última copa o antes de irte a dormir. Y obviamente esto no es para esas noches locas de universidad, ¿de acuerdo? Si te tomas como 12 shots de tequila, no sé qué decirte. Pero si eres un adulto responsable que toma un par de copas en una boda, va a hacer una gran diferencia. Y honestamente, para mí, lo más importante es que, ya sabes, simplemente me despierto sintiéndome como una persona funcional que todavía puede hacer cosas, puedo recuperarme mejor y todavía puedo divertirme con los chicos en la noche. Así que es la misma noche de fiesta, pero una mañana mucho mejor. Y eso es Cheers. Así que por tiempo limitado, nuestros oyentes obtienen un 20% de descuento en todo su pedido cuando van a cheershealth.com y usan el código CAMP. Así que solo tienes que ir a Cheers Health, usar el código CAMP y vas a obtener un 20% de descuento. Y después de tu compra te van a preguntar dónde oíste hablar de Cheers. Por favor, diles que fue gracias a la buena gente de Camp Guided. Realmente nos ayuda. Mantiene el fuego encendido y las luces prendidas. Muchas gracias a todos ustedes. Cheers ha sido increíble. No puedo soportar la incomodidad del día siguiente y Cheers lo hace posible. Ahora volvamos al programa. Bien, entonces, mira bien eso. Ahora mira el rosetón de Chartres. El gran rosetón. Ahora, esto es cuando entras por la entrada. En el oeste estás entrando y este laberinto en el piso está frente a ti. Ahí está. Ahora, ese rosetón tiene el mismo diámetro que el laberinto. Y en el umbral de la puerta, miras el rosetón en la parte superior, arriba de la puerta, el umbral por donde entras. Si pudieras ponerle una bisagra y bajarlo, el rosetón con sus 12 pétalos se superpone justo encima del laberinto. Mismo diámetro, misma posición. ¿Otra vez coincidencia? No lo creo. Creo que todo esto está cuidadosamente planeado, ¿verdad? Sí, así que pon eso encima de eso. Perfecto. Y tienes un laberinto que se abre paso a través de eso. Y por supuesto los 12 pétalos representan los signos zodiacales. Así que si alguien allá afuera que nos escucha sabe cuál es la intención, ahí va. Sí, ahí está. Buena esa. Interesante. Entonces la idea es que están construyendo estas estructuras. Y quizás junto con rituales para descubrir algún tipo de conocimiento sapiencial. Sí. Y el ritual no es solo algo sin sentido. Creo que, mira, aquí está, ok, tengo otra historia que contar. Cuando tenía, ¿cuántos años? ¿24? ¿23? Era como en 1975. Me contrataron para construir un granero junto a un río allá en Georgia. Así que nunca había construido un granero antes. Yo era carpintero y había construido muchas cosas, pero nunca un granero. Y luego el dueño de la propiedad, en algún lugar, compró unos postes telefónicos usados. Tenía 15 de ellos. Y él dijo, ¿crees que podrías usar de alguna manera estos postes telefónicos para construir un granero? Y yo le dije, sí, te digo lo que podría hacer. Podría tomar esos postes telefónicos y podría, ya sabes, empotrarlos en la tierra. Haré 3 filas de 5 cada una. Y luego montaré la estructura del granero sobre estos 15 postes, que al final terminé haciendo, y funcionó muy bien. Pero entonces, lo primero que tuve que hacer fue que teníamos un terreno nivelado ahí, junto a este hermoso río Chattahoochee que pasaba por ahí. Y en este terreno nivelado, calculé qué tan grande debía ser el granero, el ancho, el largo.
y tenía, como dije, 15 postes. Así que lo que hice fue tomar estacas de nivelación, y en cada lugar donde quería poner un poste, clavé una estaca en el suelo. Así que tenía 3 filas de estacas, 5 en cada una. Luego llamamos a la compañía telefónica porque ofrecían ese servicio. Ellos venían con su camión con barrena y creo que era un precio ridículamente barato, como $8 por hoyo. Ellos perforaban el hoyo y luego usaban su grúa para colocar el poste, ¿verdad? Entonces lo que hice fue, como dije, puse 3 filas de estacas de nivel. Llamamos a la compañía telefónica. Su camión llegó y se estacionó en la carretera. Era una carretera de grava. Esto era en el campo en ese entonces. Ahora ya está bastante urbanizado, pero esto fue, ya sabes, en el 75, creo. Entonces, bueno, el camión se detiene y hay 2 tipos con el uniforme de la compañía telefónica sentados en la cabina principal. Y era como una cabina doble, algo así. Y luego se estacionaron. Y luego se abre la puerta trasera y este tipo se baja. Y él era como muy arquetípico. Era alto y delgado, llevaba un overol, tenía un sombrero viejo puesto y cargaba lo que parecía ser un estuche de violín. Ok, ¿quién es este tipo? ¿Ya sabes qué? Y se acerca caminando y dice algo, ya sabes, con acento sureño. Dice, aquí, ¿quieres perforar aquí en estas estacas? Le dije, ¿esa es la idea? ¿Está bien? Él mira hacia arriba, les hace señas a los tipos en el camión, agarra su estuche de violín y lo abre. Él saca, Una varilla para buscar agua. sí, una varilla para buscar agua. Él estaba usando, te diré lo que usaba, antenas telescópicas antiguas, como las de los autos viejos, que tienen una bolita en la punta. Entonces las sacas. Tenía una especie de mango de unos 15 centímetros que podías sostener, y luego estaban dobladas a 90 grados. Entonces él va y camina sobre cada una de las estacas. Y ya sabes, están haciendo esto como si nada, no pasa nada. Él camina sobre cada una y luego les grita a los chicos en la camioneta, ¡listo! Va a la siguiente, listo. Las 15 estaban despejadas, todas estaban despejadas. Al principio, la verdad, me sentía muy cohibido porque estos tipos, ya sabes, están haciendo algo y ven a un chavo tonto de cabello largo aquí abajo, ya sabes, y pues lo que sea. Bueno, entonces, él empieza a caminar hacia acá. O sea, nosotros estamos aquí. La casa principal estaba como a 50 yardas más abajo. Luego había como un garaje y una entrada que venía desde el camino de grava. Y yo sabía que la tubería principal de agua venía desde el otro lado del camino y cruzaba la entrada en algún punto porque una de las cosas que habíamos construido antes era que él había comprado una alberca elevada. Y luego nosotros, mi hermano y yo, construimos una terraza alrededor, ¿verdad? Como a 1,5 metros del suelo. Y luego supe que, ya sabes, que el agua venía de algún lugar del otro lado del camino. Entonces él estaba cruzando la entrada y yo estoy mirando. Estoy como a 6 o 7 metros de distancia mirando. De repente así, pero así. Parecía casi como, o sea, sí parecía que alguien había agarrado los extremos de las varillas, las jaló formando una X y literalmente las puso bajo tensión para que se doblaran. Y yo estoy viendo como, ¿qué demonios? Y luego él da un par de pasos hacia adelante y ¿qué hacen ellos? Se relajan y empiezan a hacer esto. Luego él camina en un patrón de zigzag. Y cada vez podías ver esta reacción en las varillas de radiestesia, y así pudo trazar perfectamente por dónde entraba la tubería principal de agua a la propiedad. Eso me impresionó bastante. Luego se voltea hacia mí y me dice, «Oye, hijo, ¿quieres intentarlo?» Bueno, claro. Está bien. Él me los da, y estoy de pie, bueno, y me siento un poco cohibido. Doy un paso más allá de ese punto y fue como recibir una descarga eléctrica. Literalmente, si hubiera tenido los ojos cerrados, habría pensado que alguien tomó los extremos de esas varillas de Saori y las jaló, formando ese patrón de X. Y pude trazar esa maldita tubería principal de agua. Desde entonces he intentado hacer radiestesia muchas veces. Ya sabes, con algo de éxito, pero nada como esa primera vez. Y lo he pensado mucho.
¿Por qué obtuve una respuesta tan fuerte esa vez, la primera vez que lo hice? Y a lo que he llegado es que fue la presencia de este maestro Saori, justo ahí lo que de alguna manera facilitó esa respuesta en mi propio sistema nervioso. Y cuando lo intenté por mi cuenta, él no estaba ahí. No obtuve una respuesta tan poderosa. Es lo único que se me ocurre que tenga sentido. Y he leído mucho sobre la radiestesia desde entonces, y ha habido reportes, otros han informado lo mismo. De alguna manera debe haber algún tipo de conexión sutil, ¿ves? A nivel del sistema nervioso, sea lo que sea. Pero estoy convencido hasta el día de hoy de que estamos viendo un fenómeno de plasma. El agua moviéndose bajo la tierra o incluso ciertos minerales y cosas así crean fluctuaciones en el campo geomagnético que se manifiestan como plasma coherente. O sea, Como arriba. de nuevo, como es arriba, es abajo. Ahora, si vemos algunas de las tradiciones antiguas, como los rituales egipcios, lo que están haciendo es una y otra vez que están haciendo cosas con las manos, ¿verdad? Am, Déjame mostrarte una cosa más aquí. Esto podría... Y creo que si estás entrenado y tienes este nivel, has cultivado este nivel de sensibilidad, creo que puedes detectar los cambios sutiles en los campos del entorno solo usando tus manos, usando tus extremidades. Y he visto evidencia de eso. Bueno, veamos. Aquí está. Esta es una placa muy interesante de un faraón en particular, hecha de oro de la dinastía 21. Vemos a los 4 hijos de Horus adorando el ojo de Wadjet, el ojo izquierdo de Horus. Ahora, eso en sí mismo es interesante, pero fíjate en la cola que sale hacia la derecha y se enrolla en esa voluta. Esa es una de las manifestaciones principales de un plasma coherente justo ahí en esa cola. Al estilo de Fibonacci. Sí, es al estilo de Fibonacci. Y notarás las manos, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Están realizando algún tipo de ritual. Sus manos están así. Y yo diría que lo que están haciendo es que de alguna manera están controlando las energías sutiles, los plasmas, en virtud de saber que estos rituales no son solo una superstición sin sentido, sino que son literalmente procesos científicos mediante los cuales puedes usar el campo bioenergético del organismo humano para controlar energías sutiles y plasmas. En el mundo en general, en los diferentes niveles de la realidad, veamos este siguiente que es el levantamiento de Osiris. Y ves que el ave flotando arriba, que representa el... ¿Cuál es la palabra egipcia? No recuerdo la palabra egipcia, pero es la fuerza vital de Osiris. Y mira la figura de la izquierda sosteniendo sus manos de cierta manera. Mira la figura de la derecha. Igual que ves en este, ¿verdad? Es interesante. El de la izquierda casi está haciendo un gesto al estilo de Baphomet, señalando hacia arriba y hacia abajo. Sí, también muy mitraico. Lo mismo, señalando hacia arriba y hacia abajo. La palabra egipcia sería Ka. ¿Tú qué dices? Ka. K, gracias, K. El K es lo mismo que el chi, lo que Wilhelm Reich llamó el orgón, lo que Karl Rickenbacker llamó la fuerza odica. Creo que es todo lo mismo, y no soy el único. Yo no inventé eso. Quiero decir, otros investigadores han llegado a la misma conclusión. El prana, la fuerza vital, la kundalini que se mueve a través de la columna vertebral humana, etc. Está bien, mira este. Lo mismo, ¿verdad? Mira las manos. Aquí está, mira este. Ahora mira este. Mm, Tiene un delantal muy particular puesto.
Un maestro de la energía, tal vez. Padre de nuestra patria. Realizando un antiguo ritual egipcio. ¿Cuántas personas saben eso? Y mira, es una lástima que ahora la masonería tenga esta reputación totalmente ignorante y conspirativa. Porque los masones, sin que la mayoría de los masones lo sepan, son los custodios, creo yo, del conocimiento antiguo. Y está codificado en las ceremonias masónicas, en los rituales. Y es profundamente complejo, por eso hay 33 grados dentro de la masonería. Así es. Pero todo el simbolismo de esos 33 grados se resume y condensa en los primeros 3 grados de lo que se llama la logia azul. Y son los masones quienes han sido los custodios y guardianes de la geometría sagrada. ¿Y por qué operaban en secreto los masones? Porque la masonería fue declarada herética por la Iglesia autoritaria organizada. Y también fue considerada no solo herética por el establecimiento teológico, sino también por muchos reyes y demás. Veían que cualquier organización como esta era una amenaza potencial para la jerarquía de su autoridad. Así que hubo siglos de opresión durante la Edad Media. La construcción de las catedrales góticas, donde este conocimiento fue codificado, y el surgimiento de la ilustración científica que vemos emerger a finales de 1600 y principios de 1700. Ya veo. Y cuando los masones salieron a la luz, por así decirlo, a principios de 1700 había 4 logias en Gran Bretaña que se consolidaron en una sola logia. Se convirtieron en la Gran Logia de Gran Bretaña. Y ellos son los que supervisan la mayoría de las logias en el mundo hoy en día. De ahí es de donde la mayoría de las logias obtienen sus cartas constitutivas. Incluso el rito escocés. Incluso el rito escocés. Bueno, el rito escocés es una subdivisión de los cuerpos masónicos mayores. Y para pasar por el rito escocés, que te lleva del 4º grado hasta el grado 32, tienes que ser un maestro masón. Tienes que haber completado con éxito esos primeros 3 grados. Y los primeros 3 grados son como el núcleo de todo esto. Luego, los grados superiores básicamente toman partes de eso, las desglosan y las llevan a un mayor detalle. Gracias. Así es básicamente cómo funciona el sistema. Entonces tienes el rito escocés, tienes el rito de York, tienes el shrine y tienes el groto. A eso se les llama los cuerpos afiliados. Entonces, alguien como Hiram Abiff sería un maestro energético que entiende la geometría sagrada de cómo construir. Sí, él fue el arquitecto del templo según la leyenda masónica. Y fue asesinado prematuramente. Y cada uno de los 3 maestros, el rey Salomón, el rey Hiram de Tiro, el rey de Fenicia básicamente, y Hiram Abiff, que era el arquitecto, cada uno tenía una tercera parte, un componente de la palabra de la fórmula sagrada, que cuando el templo estuviera completo, era la pronunciación de esta palabra la que esencialmente activaba el templo. Entonces, ¿el tetragramatón? Podría ser. Podría ser el tetragramatón o alguna variante. En cualquier caso, según cuenta la leyenda, Hiram Abiff fue asesinado en la víspera de la finalización del templo. Y así, su parte de la fórmula sagrada, se perdió. Así que una de las cosas que aprendes en el ritual masónico hasta el día de hoy, como masón, como aprendiz iniciado, cuando vienes del oeste viajando hacia el este. ¿Por qué dejar el oeste y viajar hacia el este en busca de aquello que se perdió? Y creo que está íntimamente ligado a las leyendas del Santo Grial, una vez más. Porque si vemos este periodo, aproximadamente entre 1150 y 1175 hasta principios de los años 1200, es medio siglo. Justo en ese periodo vemos la publicación, por así decirlo, la desclasificación, si se quiere, de toda la literatura del Grial, en su mayoría en francés, mucha en alemán, algo en neerlandés y en algunos otros idiomas. La mayoría estaba en francés. En la publicación de esto, las leyendas del Grial, Chrétien de Troyes, casi con certeza los 3 autores conocidos, Wolfram von Eschenbach, Robert de Boron y Chrétien de Troyes, eran templarios, ¿verdad? Creo que los templarios también eran los custodios de este cuerpo de conocimiento perdido.
Y este periodo duró en su apogeo alrededor de 50 años, pero si lo extiendes, si ves la curva de campana, tenías una cola larga al principio, una cola larga al final, y todo el rango histórico fue de unos 150 años. Ves a los templarios, el auge de los templarios, los cátaros, que eran, en cierto sentido, un retorno y una recuperación de las primeras tradiciones gnósticas del cristianismo anteriores a Constantino. Y por eso es que los cátaros tuvieron que ser exterminados por la Iglesia autoritaria, lo cual sucedió en su mayoría hasta que algunos de ellos se ocultaron. Y tuviste las primeras escuelas de Cábala o Cábala creo que es la pronunciación correcta, en las dimensiones místicas del judaísmo. También tuviste el surgimiento del sufismo. También tuviste a los trovadores, que eran como, de alguna manera, algo así como el Internet de la época, porque en la superficie eran músicos, eran bailarines, eran poetas, eran acróbatas. Pero detrás de esa fachada también eran portadores de la sabiduría sagrada. Ellos son místicos. Había místicos, sí. Tenías a los trovadores. Tuviste la primera aparición de la baraja del tarot. La baraja del tarot es una exposición científica potente sobre la cosmología, el origen de la vida y el origen de la Tierra. Va mucho más allá de lo que cualquiera cree que es. Está codificado ahí. ¿Los Rosacruces también habrían seguido esto? Creo que los Rosacruces fueron un renacimiento que llegó después. Llegaron durante los años 1600 porque hubo un renacimiento. Eso está bastante asociado con la primera aparición de la masonería. Saliendo de su clandestinidad, donde estuvo escondida durante 3 o 4 siglos para preservar este conocimiento. Y la construcción de las catedrales góticas en Europa. Tuviste la fase final de la arquitectura sagrada clásica en Camboya, Tailandia y Vietnam. Tuviste la fase final de las grandes obras de tierra en Norteamérica. Tuviste la fase final de las estructuras sagradas mayas en Centroamérica. La lista sigue, pero todo esto está ocurriendo exactamente al mismo tiempo. Es casi como si tuvieras a estas personas listas para ponerse a trabajar. Quiero decir, cuando ves una catedral gótica y de verdad ve a Francia, tienes que ir, sabes, de hecho, yo recomendaría Reims, Amiens y Chartres. Si vas a esas 3, te va a volar la cabeza. Vas a decir, Dios mío, ¿cómo lograron hacer esto? Ves la geometría, ves la mampostería, ves todo eso y entonces empiezas a reflexionar. Por ejemplo, las estructuras son una desviación total de lo que existía antes en cuanto a sofisticación. Hay estructuras donde las bóvedas están literalmente bajo tensión en lugar de solo compresión. Bueno, ya sabes, tienes que tener tensión. Si vas a pulsar una cuerda que no tiene tensión, no hay vibración. Tiene que estar bajo tensión. Las catedrales góticas, las bóvedas están bajo tensión. El mortero que une las piedras de las bóvedas es tan fuerte como la propia piedra. Y eso crea un sistema estructural coherente, singular y unificado. De hecho, he leído en algunos lugares que la receta exacta del mortero no se conoce. Pero creo que fue Schwaller de Lubitsch quien fue el primer hombre, por cierto, en sugerir que la esfinge fue erosionada por el agua. Escribió una obra de 2 volúmenes llamado El Templo del Hombre. Y se le considera posiblemente el único hombre en el siglo XX que pudo reproducir las propiedades refractivas únicas de los vitrales, ¿verdad? Creo que él fue quien conjeturó que tanto la fórmula para las propiedades únicas del vidrio en las ventanas como la del mortero estaban basadas en la alquimia. Interesante. Ahora, una de las últimas preguntas que haré, y no sé si siquiera tengas una respuesta para esto. Está bien. Pero todas estas estructuras, con todos estos tipos de rituales, con toda esta geometría sagrada perfecta en el momento exacto, ya sea una catedral gótica o una logia masónica y un francmasón de alto rango realizando algún tipo de acto, ¿qué tipo de información podrían obtener? Bueno, mira, si lees las leyendas del Grial, así que, sea quien sea, ya sabes,
Parleybu o Perceval, Galahad, quien sea el héroe de la historia que está buscando el Grial, hay un rey. Ahora, hay un rey enfermo, podría ser el rey Arturo. También se le llama Bran o Bron, también se le llama el rey pescador, también se le llama Anfortas, diferentes nombres en cada una de las versiones, pero en todos los casos está sufriendo una enfermedad que lo tiene debilitado o una herida que no sana, algo así. Curiosamente, en la historia, en una de las historias, y creo que esto fue en la versión de Tomás Malory, ya sabes, Lanzarote, ya sabes, parte de toda la historia era que Lanzarote era el mejor caballero. Sabes, nadie podía vencerlo en una justa. Era casi divino. Era tan poderoso. Bueno, ya sabes, en la historia luego tiene este romance con Ginebra, la esposa del rey Arturo. Y han estado durmiendo en el bosque o en algún lugar así. Y tiene este sueño en el que Arturo, a quien él le es totalmente devoto, descubre este romance entre él y Ginebra, y se despierta en pánico y cae sobre su propia espada. Y la espada lo atraviesa en el costado, exactamente en el lugar donde Longino atravesó a Jesús, que resulta ser el mismo lugar en el costado donde Jehová abrió el costado de Adán y le sacó la costilla para crear a Eva. Así que es altamente simbólico, ¿verdad? Ahora, hay más en lo que podríamos profundizar sobre eso, pero de nuevo, probablemente ya estamos cerca de terminar, claro. Pero supongo, ¿están hablando con Dios o están recibiendo información? Creo que sí, creo que lo que está pasando, es que cada uno mira, ahora una conjetura interesante dentro del libro de Robert Temple. Él dice, creo que ahora podríamos llegar realmente a una descripción científica del alma. Y es un cuerpo sutil que todos tienen, que está compuesto por los 4 estados de la materia en una forma coherente. Y él cita cuántas veces durante la muerte ves, así como el Ka dejando el cuerpo de Osiris, se ve algo visible saliendo del cuerpo. Y él dice que cree, y tendrás que leer el libro, y yo necesito volver a leerlo, salió hace un par de años. Pero la idea era que puede haber este cuerpo dentro de nosotros compuesto de este material muy sutil que está a medio camino entre lo material y lo espiritual. Y bajo ciertas condiciones, este cuerpo puede de alguna manera adquirir coherencia en esta forma organizada, lo que entonces permitiría, como los maestros de yoga, que supuestamente se dice, pueden proyectarse fuera de sus cuerpos, como los chamanes de Siberia, que ellos pueden viajar fuera de sus cuerpos y regresar de nuevo, ¿verdad? Bueno, entonces lo que Temple está proponiendo en su libro es que no, esto es una ciencia real y que implica poder manipular esa forma muy sutil de materia intermediaria entre el reino etérico, o tal vez es el reino etérico, el reino material y el reino espiritual. Ahora, cuando aprendes yoga y meditación, ¿cómo meditas? Bueno, te dan un mantra. Un mantra es algo que repites una y otra vez para ti mismo, ¿verdad? Por lo general, se considera un cierto número de símbolos o sílabas. Muchas veces esas sílabas en un mantra serán 6 o 7, pero tomas 6 y la idea es que lo coordines con la respiración rítmica, ¿verdad? Estudié yoga durante un par de años con un maestro del Himalaya y él podía controlar los latidos de su corazón usando su mantra. Y esto fue probado en la Fundación Menninger. Lo conectaron científicamente a los aparatos y él demostró que podía controlar su ritmo cardíaco, disminuirlo o acelerarlo a voluntad. Y él hace esto estableciendo algún tipo de frecuencia, ¿verdad? Y esto sucede a través del mantra y la respiración. Así que la respiración y el mantra funcionan juntos. Y ahora podemos tomar, por ejemplo, los números, como si tienes 6 sílabas. ¿Y cuál es el número promedio de latidos del corazón, digamos, en un minuto? De 60 a 100 para un ser humano promedio y saludable. 100. De 60 a 100. De 60 a 100, sí. Entonces, cuando estás en un estado de meditación,
tu ritmo cardíaco se desacelera. Y 60 es el número que a menudo se menciona cuando estás en estado de meditación. Aproximadamente 1 por segundo, ¿verdad? Entonces, si tienes 60 y digamos cuántas respiraciones estás haciendo, ¿qué pasará entonces? Lo habría hecho si hubiera pensado que iba a entrar en esto, te habría mostrado los números, habría hecho los cálculos de antemano. El punto es que cuando haces esta respiración controlada y estás repitiendo este mantra, las proporciones resultan ser exactamente las mismas que estos números que estamos viendo. ¿Ves? Así que eso me sugiere algo. Y podríamos trabajar en eso en nuestra próxima reunión. Lo tendremos resuelto. Pero 60 repeticiones por minuto. Y 6, veamos, ¿cuál es el número promedio de respiraciones? De 12 a 20. Está bien. Así que 12 y 60, esos son números mágicos. 12 respiraciones por minuto. Lo que resulta en una proporción de 5 a 1. Entonces, sí, puedes trabajar con esos números, y lo que verás es que terminas con las mismas proporciones, los mismos números. Entonces, ¿tengo un mantra? Son 6 sílabas, ¿verdad? Entonces, cuando coordinaba mi respiración, y bueno, normalmente tienes cuentas de meditación, se llaman cuentas mala y son 108. Y normalmente la forma en que lo haces es que tienes tus cuentas. Veamos, aquí tengo unas cuentas. Sí, Este es mi rosario. Este es tu rosario. ¿Cuántas cuentas tiene? déjame pensar. Creo que son 40 y luego las de arriba. Creo que son 40 alrededor. Está bien, estas cuentas mala tal vez son un poco más grandes, pero tú las tomaste. Cuando estás meditando, las sostienes entre tu pulgar y tu dedo medio, y cada vez que repites un mantra, pasas una cuenta. Hay 108 de ellas. Y así, una cuenta es más grande o distinta de las demás. Así que si estás sentado ahí meditando y las vas pasando, sabes que has hecho 108 repeticiones en una vuelta. Si haces 2 repeticiones, Has hecho 216. 216. Si has hecho 4, has hecho 432. Y normalmente yo haría 4 repeticiones. 432. Que es de nuevo la frecuencia. Sí. Ya veo. Entonces parece que con la meditación estás creando, estás reestructurando o reformando el yo interior. Lo cual creo que entonces ya sabes que Robert Temple está en lo correcto ahí, que ya sabes, literalmente estamos entrando en el reino de los plasmas. Y el hecho de que estas frecuencias pueden causar esta coherencia espontánea o autoorganización en estos patrones, muchas veces la voluta, muchas veces el vórtice. Y creo que ahora esto es una conjetura. Pero tengo buenas razones para meterme en todo esto, pero yo conjeturaría que esta era la base de la tecnología perdida, y está oculto en el simbolismo del grial. Ahora, en todas las búsquedas, ellos salen en la búsqueda porque saben que, sea lo que sea, saben que el grial es el antídoto que va a sanar al rey alienígena. Y si entiendes el simbolismo de la realeza, del rey y la reina originales, no era solo eso. Y la razón por la que la línea de sangre era importante era porque había una propiedad especial en la sangre real. Y de hecho, una de las traducciones del nombre original en francés para el grial es sangreal, que literalmente se traduce como sangre real. El secreto del grial está en la sangre real. ¿Y qué tenía de especial la realeza? ¿Qué era lo que les confería a los miembros de la realeza el estatus que les permitía estar en esa posición tan exaltada? Era porque podían servir como mediadores entre nosotros, simples mortales, y los dioses. Ellos podían interactuar con los dioses, podían interactuar con nosotros. ¿Y cuál era el elemento clave que permitía eso? Estaba en la sangre. Ellos tenían el derecho divino de los reyes otorgado por Dios. Sí.
transmitido a través de la sangre física que venía de sus padres hacia ellos. Sí, Sí. Y por coincidencia, ¿cómo llamamos al fluido de la sangre? Plasma, ¿verdad? ¿Por qué se llama así? Bueno, de todos modos, hay muchas cosas aquí de las que todavía no hemos hablado porque... Pero ya sabes, lo último que diré es que estoy trabajando con Beckett en esto porque creo que lo que está pasando hoy es que vemos que hay un declive en la conciencia de las personas. Vi esta tremenda activación de la conciencia a finales de los 60 y principios de los 70 y fue dejada de lado. Quiero decir, había personas, un par de millones de jóvenes, principalmente en Estados Unidos, pero también en todo el mundo, que de repente empezaron a hacerse preguntas realmente existenciales y a buscar, sabiendo que había algo más profundo y estaban en una búsqueda. Bueno, ya sabes, es muy fácil distraerse. Yo me he distraído muchas veces. David McGowan diría que los hippies fueron creados de cierta manera para distraer. Para distraer. Bueno, de cierta manera sí, pero ya sabes, o sea, mira, cómo, ya sabes. Que este movimiento fue cooptado para girar en torno a las drogas, el sexo y el rock and roll y no en un significado realmente más profundo. Bueno, es cierto. Sí, estoy de acuerdo con eso. Curiosamente, aunque irónicamente, quiero decir, el movimiento hippie fue iniciado inadvertidamente por la CIA, ya sabes, al probar LSD en estudiantes desprevenidos que luego, ya sabes, salieron. Por supuesto, no estaba funcionando como una droga de control mental, estaba teniendo justo el efecto contrario. Tomas LSD y entonces empiezas a cuestionar la autoridad. Y creo que el LSD es como la encarnación química de todo lo que viene, ya sabes, del mundo de las plantas medicinales, como la psilocibina, la ayahuasca, el peyote, etc. Hay un montón de plantas que tienen esas propiedades de cambiar temporalmente la química de tu cerebro para que se vuelva receptivo a estas vibraciones más altas. Pero bueno, de todos modos, supongo que a lo que quiero llegar es que creo que necesitamos un resurgimiento del aprendizaje auténtico. Porque lo que ahora pasa por educación en realidad se llama más acertadamente adoctrinamiento. No hagas preguntas, solo acepta lo que te dan ya digerido, acepta la autoridad, etc. Y he estado involucrado en la educación durante muchos años, organicé clases para familias que educaban en casa. Cuando descubrí el movimiento de la educación en casa a principios de los 90, me di cuenta de que sí, hay alternativas y funcionan. Así que participé activamente ayudando a organizar clases fuera de la estructura educativa autoritaria. Y tenía quizás 100 o 150 estudiantes que pasaban por ahí. Yo era producto del entorno de educación en casa. ¿Lo eras? Sí, pero es como tú. Prueba viviente. Quizás. Obviamente eres superior en todos los sentidos. Estoy totalmente de acuerdo. Tu equivalente en la escuela pública. Exactamente eso. Bueno, yo no lo era. Pero al menos cuando yo estaba creciendo en los 60 no era tan malo ni tan woke como lo es ahora. Pero bueno, ya sabes, creo que, ya sabes, tenemos en mi opinión, creo que si podemos seguir 5 minutos más, sacaremos una última cosa y la veremos. Iba a decir, sin embargo, lo último sobre el Grial es que, como era el antídoto para el rey enfermo, parte de la historia es, y una parte importante de la historia es, que no solo el rey estaba enfermo, era la tierra. O sea, si lees, ya sabes, Robert Deveron, él habla sobre cuando Perceval, creo que era Perceval, sale en busca del Grial. Él describe la tierra yerma, se adentra en la tierra yerma, la tierra ha sido devastada, y el Grial sana tanto la tierra como al rey. Y creo que eso es una pista importante sobre lo que realmente es el Grial. Y sin haber entrado casi nada en los detalles, puedo mostrártelo muy brevemente, verás. Lo que tengo aquí, y esto es, si miras esto, solo voy a repasarlo rápido para que lo veas. Esta es la primera parte de mi análisis de las historias del Grial. Esta es la primera parte.
Y aquí es donde entro en detalles y profundidad extremos. Y ya sabes, ahí está tu volumen, ¿verdad? Los montículos, las estructuras, el trabajo de Wilhelm Reich, de Tesla. Esto es muy interesante. Ojalá tuviéramos más tiempo, pero lo haremos de nuevo. Y podemos profundizar en esto, pero esto es mi primera parte. Como puedes ver aquí, es bastante extenso. Y no tenemos tiempo para entrar en eso ahora. Ojalá lo tuviéramos, ojalá tuviéramos más tiempo. Segunda ronda. Lo haremos en la segunda ronda, sí. Pero donde lo terminaremos, creo, es si tengo esto aquí, lo vamos a mostrar. De lo contrario, vamos a tener que decir, pero mis pensamientos para reformar el sistema educativo. Y lo estoy llamando cosmogonia. He expuesto todo el plan aquí para construir una infraestructura que utilice todos los principios sagrados. Pero en el siglo XXI, manifestación o encarnación, si lo prefieres. ¿Y cómo puede la gente acceder a esto? Para saber más sobre esto, Sí, ¿dónde estarán estos recursos? ¿Cómo pueden aprender sobre esto? esto es en lo que Beckett está trabajando ahora mismo. Sí, así que todo esto material que he reunido desde lo esotérico y lo espiritual hasta lo práctico. Y, ¿sabes? Fui parte de muchos de los movimientos en los años 60 y 70 y aprendí por qué algunos funcionaron y por qué otros no. Así que he incorporado todo eso en estos... cosa que he reunido aquí. Así que, como dice aquí, estos son los parámetros de la arquitectura sagrada y la construcción. Primero está el símbolo, que codifica el significado mítico y arquetípico. Eso es con lo que empieza. Luego de ahí pasas al número y la medida, que es el módulo base del plano. Por ejemplo, se usó un módulo en Stonehenge. Se usó uno en la Catedral de Chartres. Se usó uno en Reims. Y puedo mostrarte, por ejemplo, la diferencia entre los dos. Y la diferencia entre Chartres y Reims tiene que ver con los diferentes lugares de la Tierra en los que fueron construidos. La orientación, alineaciones astronómicas y cósmicas. Luego, la ubicación, la geografía sagrada, que es la asociación con estructuras y patrones geológicos y geománticos. La geometría sagrada, que es el diseño armónico, la forma, el patrón y la simetría dinámica. Y finalmente, la alquimia, que es la preparación y el procesamiento de materias primas. Así que esos son todos los parámetros distintos que encuentras consistentemente en la arquitectura sagrada. Y de esto se trata, la restauración de la antigua ciencia hermética de unir la Tierra y el cosmos. Porque estamos fuera de sincronía, y eso se manifiesta todos los días, lo vemos. La fuente de la guerra, el conflicto, la discordia y la desarmonía en el mundo es el hecho, es la indicación de que hemos perdido la sincronía. Los patrones armónicos están fuera de fase y están produciendo energías discordantes que abarcan toda la Tierra y están afectando la psicología humana, la percepción humana, la espiritualidad humana. Y si podemos empezar poco a poco, incluso estableciendo prototipos que puedan servir como modelos. Creo que así ha funcionado a lo largo de la historia. Tenías que ir y crear la pequeña capilla circular de 39.6 pies justo en Inglaterra. Así es como comenzó. Por supuesto, estoy pensando en algo un poco más ambicioso que eso. Pero entonces he revisado, puedes ver centro sagrado, el antiguo arte de ubicar santuarios, arqueoastronomía, conectando el cielo y la tierra. Y la idea es aplicar estos principios y luego la manifestación de estos principios en una infraestructura real es la escuela. Sacas a la gente y ya sabes, tenemos una ceremonia y estamos haciendo lo que hacen esos miembros de las tribus de Borneo. Estamos mostrando cómo comienza, que es poner una vara en la tierra.
Y ahora podemos seguir los movimientos del Sol, ¿verdad? Empezando con eso. Y eso nos dará la orientación cósmica. Eso puede darnos los ángulos clave que son únicos para el lugar donde esta estructura se va a manifestar en la Tierra. ¿Ves? Así que no construyes la estructura. La estructura te dice cómo debe ser construida. Así es. Así es. Así es. Entonces, ya sabes, luego muestro esto. Mira esto. Aquí está Stonehenge, el solsticio de verano, el amanecer. Ve a Ohio, a Fort Ancient. Tienes el amanecer del solsticio de invierno. Te paras justo en el centro de esta enorme estructura de tierra. Y en el solsticio de invierno, el día más corto del año, el sol sale justo en esa abertura. Eso no es coincidencia. Rueda medicinal. Podemos revisar todo esto y... Entonces, ¿dónde estará tu estructura? Bueno, ya sabes, estoy pensando en ponerla en mi patio trasero. Creo que, ya sabes, de nuevo, mi objetivo es establecer un prototipo que luego se pueda aplicar en cualquier lugar. Pero estoy considerando Tennessee como una posibilidad. Me gusta el clima de Tennessee, el clima político ahí, y parece ser un estado que está empezando a realmente volver a abrazar los conceptos de libertad. Y por supuesto aquí, mapeando los campos de energía de la Tierra. Dallas y Rhodes. Rhodes. Está bien. Aquí vamos. Este es el poste. Este es el granero de postes. ¿Eres tú? Ese soy yo allá arriba. Hola, ese soy yo justo allá arriba. ¿Qué tendría? 24, 25 años. 24 creo que tenía ahí. Wow. Y este era mi asistente y mi hermano menor tomó la foto. Así que éramos los tres construyendo esto. Bueno, Alquimia, sitios sagrados de los 9 templarios, semilla del conocimiento, piedra de la abundancia. Esto es comprender la tecnología perdida de los antiguos constructores megalíticos. Esto es algo clave aquí, mostrando literalmente lo que puede suceder cuando estos temas, cuando las plantas están expuestas a estos campos de energía. ¿Verdad? Mira este ejemplo aquí. Dice, este es maíz azul de pedernal iroqués. La fila superior es la muestra de control obtenida a partir de 40 semillas tratadas en condiciones normales, mientras que las dos filas inferiores se obtuvieron a partir de 40 semillas colocadas dentro de una antigua cámara de piedra en el Parque Estatal de la Montaña Ningham en Nueva York durante 75 minutos antes de la siembra. La cámara está ubicada sobre una anomalía magnética. Las semillas tratadas producen 3 veces más maíz que las no tratadas. Y ahí lo tienes, justo ahí. Eso fue tratado en la cámara de piedra de abajo. Ese es el grupo de control de arriba. uno tiene que preguntarse qué nos está haciendo eso. Sí. Esto es, yo aparecí en un artículo de periódico en 1980. Esta era mi empresa en ese entonces, Tecton, usando principios antiguos en renovaciones. Wow. Oye, Veamos aquí. Solo es mi versión del patriotismo. América, tierra de la libertad, independencia, autosuficiencia, oportunidad, emprendimiento y potencial ilimitado. también tienes el monumento a Washington allá arriba. ¿Te refieres a ese enorme obelisco? Sí. Sí. Bueno, ahí estoy. Bueno, entonces ahí estoy enseñando geometría sagrada a mi primer grupo de educación en casa. En 1997. Y este fue el primer grupo. Y eran alrededor de 120 a 150 niños para cuando terminé con todo esto. Teníamos este grupo de 3 chicos, entramos a un concurso de feria de ciencias. Y veamos, 13.355 estudiantes de escuelas públicas, privadas y educación en casa. Y obtuvimos el segundo lugar a nivel nacional. Wow. Y esto es algo que también hice para mi grupo de educación en casa. Los llevé a caminatas por la naturaleza y excursiones de geología. Y lo dejaremos con esto, la importancia de que los niños estén expuestos a la naturaleza. Sí. Muy importante, sumamente importante. Y estas son algunas de las ideas que estamos integrando en esto. Primero va a ser una escuela digital en línea donde estamos armando un curso de geometría sagrada práctico.
Y luego vamos a partir de ahí, ojalá, eventualmente, a una manifestación física. Pero comenzaremos con la escuela digital en línea. La estamos llamando Cosmogonia. Bueno, te deseo lo mejor. Seré uno de tus primeros estudiantes. Eso está increíble, amigo. Está bien. Voy a incluir el enlace en la descripción para cualquiera que quiera revisar esta página de destino y así puedan aprender más. Genial. Ahora, Becca puede darte todos los detalles. increíble. Parece que hemos perdido a Becca. Ha sido desterrado, ha sido exiliado. Desapareció. Creí ver una columna de plasma flotando hacia él. Randall, Dios te bendiga, hermano. Esto ha sido increíble. Realmente todo lo que esperaba. Muchas gracias. Bien. Y estoy emocionado de volver a hacerlo pronto.